del Consejo Consultivo para que ustedes también se enteren, para que ustedes también sepan. Y luego Ibelice, que es una de nuestras asistentes y una de las personas que ha estado participando en nuestra escuela, va a estar comentándonos su experiencia en el Consejo Consultivo Departamental. Entonces, ese es como nuestro orden el día de hoy. Y pues vamos a iniciar de una vez porque pues está larguito. Entonces, también tengan en cuenta que este espacio es para realizar preguntas, este espacio es para que ustedes puedan preguntar, para que tengan claras todas las cosas, toda la oferta de la alcaldía tenga para ustedes. Si nosotras no sabemos, porque pues nosotras no, desde la Dirección de Mujer que estamos aquí presentes el día de hoy, no lo sabemos todo. Aún así, pues nosotros vamos a buscar darles esa información, vamos a preguntar, vamos a encontrar las formas de dar respuesta a esas inquietudes que ustedes tengan, pues porque ese es el sentido de esta escuela de formación, ¿no? Que seamos capaces de incidir en nuestro territorio y para eso es necesario conocer bajo qué circunstancias nos encontramos, ¿listo? Entonces, no sé si se ve mi pantalla compartida en este momento. ¿Me confirman, por favor? Sí, la vemos, Nata. Listo. Sí, la vemos. Listo. Sí, se ve perfectamente. Cualquier pregunta que empiece a surgir en el chat, te encargo, Silvana, que me ayudes. ¿Sí? ¿Te parecería? Claro, por supuesto. Que me ayudes entonces con las preguntas, porque voy a estar presentando. Entonces, listo. Ya iniciamos, voy a apagar la cámara porque me distraigo. Entonces, listo, empezamos. Listo. Entonces, como les dije, nuestra temática va a ser la política pública y el plan de desarrollo. Tenemos que bueno, quisiera primero empezar preguntándoles a ustedes por qué creen que se hace específicamente una política pública, ya sea departamental o municipal, incluso hay una nacional, por qué se hace una política pública de mujer y género o de mujer y equidad de género, por qué creen que es necesario hacer ese tipo de políticas. Porque la idea es instruirnos y poder participar en todas estas actividades generando nuevas ideas. Sí, muy cierto. ¿Alguien más tiene otro aporte? También por lo que ha sucedido anteriormente, no solo por lo que queremos, sino por las experiencias que se han tenido en diferentes ámbitos. Ajá, sí. ¿Y cómo es eso de las experiencias? Esas experiencias, situaciones que se han tenido a nivel, digamos, todo ámbito que se ha tenido negativas, esas problemáticas que ha tenido que pasar la mujer por violencia y por su invisibilización y por los golpes que se ha tenido a sus derechos humanos. Listo, sí, tienes toda la razón. Entonces, por ese lado va la cosa, y es que, digamos que cuando se asume que hombres y mujeres deben comportarse de acuerdo a los roles que se les han atribuido, como hablábamos la sesión pasada acerca de los roles de género, la sesión antepasada, hablábamos de que eran los roles de género y qué era el género. Entonces, haciendo un repasito, son como esas construcciones sociales acerca de lo que es ser hombre y es ser mujer, que nosotros adquirimos y aprendemos socialmente. Entonces, cuando se asume que hombres y mujeres deben comportarse de acuerdo a los roles que se les han atribuido, a los roles de género, es cierto que se pueden presentar algunas inequidades, dadas a esas diferencias y a las funciones que cada una de esas personas recibe. Entonces, asimismo, pues también se adoptan ciertas posturas discriminatorias cuando el comportamiento de pronto no es coherente con lo que se esperaría de cada sexo. Entonces, digamos, si yo nací mujer y tengo un comportamiento que no se acopla, al ser mujer es posible que yo sufra acciones discriminatorias o acciones de violencia. Entonces, todo eso se enmarca dentro de lo que sería el tema de los roles de género y las repercusiones que tienen socialmente. Entonces, cuando se considera que una persona por el hecho de ser hombre o ser mujer no está en capacidad de realizar ciertas actividades o de realizar determinadas oportunidades, eso entra a ser ya una discriminación basada en género. Entonces, el punto es que socialmente se nos da ese tipo de características y, digamos, tradicionalmente las mujeres aprendemos cosas como las labores de cuidado, las labores domésticas, todo eso lo hablamos en la sesión anterior. Entonces, como consecuencia de esto, pues como que tradicionalmente no somos muy dadas a la participación porque, de hecho, eso como que dentro de toda esta teoría que se habla acerca del género se entiende como lo privado y lo político. Entonces, las mujeres estamos más que todo designadas a participar en aspectos privados de la vida, mientras que los hombres están en los aspectos públicos. Entonces,
Cuando se habla de perspectiva de género, implica que implica como ponerse unas gafas y implica todo un proceso de transformación social en el que se buscan ciertas condiciones de equidad donde hombres y mujeres tienen la libertad de elegir sus derechos y de construir contextos para el reconocimiento de esas desigualdades. Entonces, la perspectiva de género me permite a mí comprender que hay ciertas circunstancias que no se enfrentan igual siendo hombres o siendo mujeres. Entonces, el tema es que hay una diferencia, pero cuando estos roles tradicionales nos dicen qué debemos o qué no debemos hacer, esa diferencia empieza a volverse una inequidad. Entonces, ¿por qué? Pues porque, digamos, nosotras somos menos remuneradas, tenemos menos autonomía económica, tenemos menos posibilidades de, no sé, de continuar nuestra educación superior, porque pues tenemos que quedarnos en casa a ejercer las labores de cuidado. Todo ese tipo de cositas son las que repercuten en la vida real. Y me parece muy importante que entendamos todo este concepto del género o todo este concepto de la perspectiva de género aterrizado a la vida real. Es cómo esos roles o cómo eso que nosotros llamamos el género se representa en nuestras acciones diarias. Entonces, el tema con la perspectiva de género, entonces, es que nos ponemos las gafas y nos permitimos dar cuenta de todas esas diferencias. Entonces, digamos, bueno, ahí nos acogemos a ciertos marcos normativos y políticos y socioculturales que han evolucionado como en materia de reconocimiento de derechos y pues que nos han permitido darnos cuenta que hemos interiorizado comportamientos, prácticas, costumbres y pues basadas en como esa diferencia de géneros. Entonces, digamos, esa perspectiva a mí me permite entender que, digamos, si yo hago, digamos, una serie de capacitaciones para que, digamos, las personas puedan acceder a educación superior. Y la estoy dirigiendo a mujeres que están, a personas en general, que están entre los 20 y los 25 años, o a los 20 a los 30 años, yo reconociendo desde una perspectiva de género, tendría que comprender que probablemente hay menos posibilidades que a esa convocatoria de educación superior se presenten mujeres, porque generalmente a esa edad las mujeres están ejerciendo ciertas labores de cuidado cuando estamos hablando de una población en específico, ¿sí? Entonces, digamos, si yo estoy haciendo una convocatoria para doctorado, es posible que los doctorados se cursan más o menos entre los 30 y los 40 años. Entonces, es muy posible que menos mujeres se presenten a ese doctorado, porque pues a esa edad es cuando uno está cuidando a sus hijos y Entonces, cuando esas labores que tradicionalmente se nos asignan impiden como cierto acceso, es cuando empezamos a hablar como de una perspectiva diferencial de género. Entonces, ese reconocimiento de esas diferencias, o digamos, voy a ponerles otro ejemplo, digamos, acerca de la participación política. Nosotros decimos como que la participación política y el tema de la representación en, no sé, una instancia de participación como el Congreso de la República. Nosotras decimos que los cargos están abiertos para todas las personas se pueden presentar. ¿Qué pasa? Que tradicionalmente las mujeres aprendimos que nuestro lugar no está en los espacios públicos, sino que están en los espacios privados. Entonces, hay menos mujeres dispuestas a hacerlo y cuando lo hacen, cuando están participando de la política, sufren una serie de violencias que están basadas en su condición de mujeres, entonces, o su condición de género. Entonces, esas personas, de hecho, hace poco hubo toda una capacitación del Ministerio del Interior acerca de la violencia política hacia las mujeres, a mujeres que habían estado participando en diferentes ámbitos de la política en sus territorios, contaban experiencias de violencias que habían sufrido dentro de los partidos políticos o dentro de las elecciones. Entonces, eso es muy importante porque reconocer esa situación nos permite entenderlo de una manera diferencial. Entonces, cuando hablamos de un enfoque, cuando hablamos de un enfoque de género, entonces estamos ya hablando como de esas condiciones necesarias que nosotros aplicamos para garantizar el ejercicio de los derechos y el acceso a bienes y servicios en una sociedad que es injusta. Entonces, o sea, como para tener claro, la perspectiva de género tiene que ver con la postura que se adopta frente al análisis de ciertas situaciones de desigualdad. Entonces, nos permite conocer todo como de una visión más estructural, y ya el enfoque de género es, bueno, cómo vamos a hacer acciones políticas, acciones gubernamentales que nos permitan atender a la población a pesar de esas condiciones de desigualdad para, pues, subsanar esas condiciones de desigualdad. Entonces, cuando estamos hablando, esto es importante porque el enfoque de género es lo que nos lleva a generar políticas públicas que sean específicamente para las mujeres. Es por esto que no hablamos de una política pública de hombres, sino de una política pública de mujeres, porque hay una condición de diferencial
que hay que atender para que esas personas puedan estar en condición de igualdad frente a, no sé, a ejercer cargos públicos, a hacer valer su derecho a la salud, a hacer valer su derecho a la educación. Igual ocurre con otras poblaciones cuando se hablan de enfoques diferenciales como grupos étnicos, población LGBTI, población víctima, así es como poblaciones que tradicionalmente tienen como menos capacidades de ejercer esos derechos, entonces lo que buscamos es nivelar esas capacidades para ejercer los derechos a partir de acciones específicas para ellos, acciones diferenciales. Entonces, listo. Por eso existe una política pública. Tenemos entonces que las políticas públicas, no sé si alguien quiere decirme qué es una política pública, así rápidamente. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Nata, te escuchamos. Ah, ¿sí se escucha? Ah, listo, perfecto. Pensé que se me había ido el internet. ¿Listo? ¿Alguien me quiere decir que es una política pública así rápidamente? Pues para mi concepto y mi opinión, es como una norma que se debe cumplir a nivel nacional. No es exactamente una norma, es una acción del gobierno que busca responder a unas demandas específicas de la sociedad. Por eso se habla de política pública de discapacidad, política pública de población mayor y de mujeres, porque está buscando responder a una necesidad específica en la sociedad. Exactamente lo que dice Silvana. Entonces las políticas públicas son como una guía, son una serie de acciones que se hacen con un interés público y que surgen como decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis. Entonces responden específicamente a una necesidad y por eso mismo las políticas públicas suelen tener un lapso de 10 años para ejecutarse. Se formula una política pública y asimismo un plan decenal que es a 10 años. Entonces son acciones a largo plazo. Dentro de 10 años se vuelve a evaluar, se vuelve a hacer un análisis y un diagnóstico para saber si es necesario de nuevo hacer esa política o si precisamente como esa situación que se buscaba atender con la política pública ya fue subsanada. Entonces, en ese sentido, eso es una política pública. Entonces, tenemos que la política pública departamental se llama Mujer, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades. Esta es la política que nos rige. Voy a hablarles un poquito de esta porque a partir de esta se está haciendo un tema de una armonización con la política pública municipal. Entonces, esta política está en proceso de actualización, inicia este año porque pues ya completó su tiempo. Aún así, pues es importante, estos son los ejes de trabajo, ellos lo llaman derechos. Cada política pues tiene el nombre a sus ejes, pero en la política pública departamental se llaman derechos. Entonces, tenemos que, suelen ser, o sea, son el derecho al desarrollo económico, en el que se abordan temas como la generación de empresas, la generación de empleo, acceso a créditos pequeños, medianos y grandes, apoyo a iniciativas productivas. Luego está el derecho a la salud integral, en el que se habla de estrategias afirmativas para la seguridad en salud, la salud sexual y reproductiva, la seguridad alimentaria, la seguridad a un hábitat sostenible, todo esto, o sea, todos los temas que hablen de salud. O sea, también es claro que todo esto no es desde un enfoque general, sino desde un enfoque de género. O sea, es como desde derechos a la salud integral nos están reconociendo que hay una diferenciación que vale la pena atender desde la condición de género. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí el derecho a una educación integral, que ahí pues se abordan temas como la educación formal, la alfabetización, la formación tecnológica y profesional, todo esto con perspectiva de género y de derechos. El derecho a una vida libre, una vida libre de violencias. Por supuesto que nosotras sabemos que este es como uno de los ejes más centrales siempre que se trata un tema de género, siempre se habla de las violencias. Precisamente por lo que nos decían hace un momento una de las personas que participó, discúlpenme, no puedo ver quién era, pero es precisamente por eso como que las mujeres dentro de todas estas condiciones estructurales de desigualdades de género sufrimos una serie de violencias. Entonces, precisamente por eso se trata este tema acá. Entonces ahí se habla pues de justicia con enfoque de género, la erradicación de todo tipo de violencias contra las mujeres. Se abordan también aquí dentro de este mismo eje temas como el desplazamiento forzado, la restitución, mujeres víctimas de violencia, todo están dentro del mismo eje. Tenemos autonomía y seguridad alimentaria, tenemos el derecho a una cultura incluyente y espacios recreativos. Aquí se habla pues del tema
del tema de la implementación de un lenguaje incluyente, una cultura no sexista y el derecho a la información y a las nuevas tecnologías. Entonces, esos son más o menos los ejes de trabajo que tienen en la política pública departamental. Entonces, de la política pública departamental tiene establecidos muy claros unos mecanismos de participación y ejecución de la política pública. Entonces, tenemos que estar el Consejo Departamental de Mujer y Género, que está conformado por lideresas delegadas de diferentes organizaciones y demás fuerzas como representativas de las mujeres en las diferentes provincias del departamento. Es una representación provincial. Tenemos la mesa de enlaces de género, que está conformada por delegadas de las diferentes secretarías e instituciones centralizadas y descentralizadas del nivel departamental. Entonces, hay una representante de las instituciones de Mosquera, una representante de las instituciones de Funza. Entonces, esa generalmente está presidida por la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación. Entonces tenemos los consejos consultivos de mujeres, que estos son muy importantes. Entonces son como una instancia técnica y política que se da como de la articulación de las organizaciones con procesos sociales de mujeres que no necesariamente están dentro de una organización, y se da pues como en el marco de las políticas públicas locales. O sea, como la idea de los consejos consultivos es que ellas den respuesta y hagan sirvan como un ente consultor, como lo dice el mismo nombre, a los temas de políticas públicas locales de mujeres y equidad de género, y en general a todos los proyectos, planes y en general a la agenda que se tenga para los temas de mujer. Entonces, eso lo hay a nivel departamental y lo hay a nivel municipal, como lo hablaremos en un momento. Entonces, ¿qué se usa? O sea, generalmente estos son, los consejos son sectoriales. Entonces, hay una representante por diferentes sectores. No sé si Belice va a contarnos un poquito acerca de los sectores que hacen parte del Consejo Departamental, del Consejo Consultivo Departamental, o si yo puedo abordar ese tema. Y Belice, Sí, dime. ¿tú vas a abordar como las representaciones que hay dentro del Consejo Departamental? Sí, si quieres, obviamente hablamos sobre ellas. Son 30 representaciones basadas en diversidad y basadas en zonas. Listo, exactamente. Pero pues no sé si quieres abordarlas, no hay problema. O sea, Pues como gustes. Yo aquí voy a decirles así rápidamente que efectivamente el Consejo Consultivo Departamental es bastante extenso, son 30 representantes, se asignan en razón de su identidad étnica. Entonces ahí están mujeres indígenas, afrodescendientes, rom, raizales, palenqueras. Se hacen también en razón de su identidad de género u orientación sexual. Hay mujeres trans, sí, o sea, como mujeres trans, mujeres lesbianas, mujeres LGBTI, también en razón de pues, identidad territorial, mujeres rurales, mujeres urbanas, departamentos y municipios y provincias. También pues en relación a la identidad generacional hay mujeres jóvenes y mujeres adultas mayores, en situaciones, mujeres en especial situación de vulnerabilidad, como mujeres discapacitadas, mujeres que están en ejercicio de prostitución, mujeres víctimas del conflicto armado. Hay también pues en temas ya laborales, como las mujeres que están académicas, docentes, comerciantes, productoras, representantes de las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres. Y así como que hay una serie de directrices, el Consejo Departamental es muy amplio. Entonces eso es un espacio de participación. El otro que tenemos es el directorio de organizaciones de mujeres y las que trabajan por las mujeres. Eso es como, aquí es cuando ingresa a lo que quería tratarles un poco, y es la importancia de organizarnos, digamos. Entonces, para estar en el Consejo Departamental de Mujer y Género y para estar en el directorio de organizaciones es importante estar organizadas, porque si no, pues nunca vamos a saber nosotros dónde estamos o nosotros qué queremos hacer. Entonces, eso es muy importante, la organización. Organizarnos como mujeres, como redes de apoyo y de solidaridad se hace fundamental en este aspecto. Entonces, yo sé que muchas tienen preguntas acerca de las participaciones en los consejos o en este tipo de mecanismos de incidencia de forma departamental y de forma municipal. Entonces, en ese sentido, la primera respuesta es necesario organizarse, es muy importante. Entonces, listo. Tenemos aquí ya la política pública de mujer y género de Mosquera. Esta política se encuentra en proceso de actualización. En este momento estamos iniciando el proceso para definir cómo vamos a... Esta política ya está presente desde el 2014. Entonces, estos son los nuevos ejes. Habían más. Estos están en articulación con la política pública departamental y con el Plan Nacional de Desarrollo y la política pública nacional. Entonces, tenemos en Mujer y Medio Ambiente, en el que estamos trabajando, en el que se busca trabajar temas como mujeres recuperadoras, temas de recuperación del medio ambiente,
de todo ese tema de agricultura urbana, todo ese tema dentro de la mujer y medio ambiente como una relación muy importante, que pues hay que tratar como en este momento de coyuntura. Luego tenemos mujer y autonomía económica, que parte del reconocimiento de que muchas veces el empoderamiento es más difícil o salir de una situación de violencia o de vulnerabilidad se hace más difícil cuando nosotras no somos autónomas económicamente por una condición, pues como que socialmente aprendemos ese tipo de cosas, entonces socialmente aprendemos que tal vez debemos quedarnos en la casa, cuidar a nuestras familias, y eso nos pone como en una posición de vulnerabilidad. No que cuidarnos en nuestras casas por estas familias sea nada malo, por supuesto que no lo es. Simplemente que muchas mujeres como que viven toda su vida cuidando a su familia y cuando llega el momento no tienen la autonomía económica, entonces, digamos, en una situación de maltrato, en una situación de violencia, se hace más difícil para una mujer salir de su hogar si la persona que está proveyendo las condiciones de vida necesarias o las condiciones para seguir reproduciendo a la familia, pues es la persona que es maltratadora, ¿no? Entonces, este eje en la política pública nace específicamente de esa consideración. Luego está el eje específico de violencias basadas en género. Como les mencionaba, este tema es fundamental. No sé si queremos hacer un repasito rápido de qué son las violencias basadas en género. Las violencias basadas en género son que es un término generalmente utilizado para describir actos perjudiciales que son perpetrados en contra de las personas sobre las bases de lo que la sociedad tradicionalmente asigna a lo que son los hombres y mujeres. Entonces, tenemos que eso también está muy relacionado con lo que les hablaba hace un momento acerca de los roles de género. Las violencias basadas en género también están centradas alrededor de ese tema de los roles tradicionales de género. Entonces, también si alguna tiene alguna pregunta sobre las violencias basadas en género, también la puede hacer, o qué es, cómo las diferenciamos, cómo las notamos, si alguna vez las hemos vivido. Yo siento que todas hemos vivido en algún punto violencias basadas en género y por eso este eje es fundamental. Luego tenemos mujer y participación, en el que abordamos, por supuesto, el tema del empoderamiento y el tema de la incidencia pública de las mujeres como pues un eje, o sea, fortalecedor de toda la política pública. O sea, toda la política pública está sustentada sobre el hecho de que debemos participar, de que debemos empezar a incidir, pues para poder transformar. Entonces, también tenemos mujer y construcción de paz en el momento de coyuntura que estamos enfrentando. Este eje antes era mujer y conflicto armado, pero pues estamos en un nuevo momento. Estamos hablando un poco del posacuerdo, de toda esta situación que trajo y de cómo vamos a construir un país en paz, unos territorios en paz. Entonces, las mujeres tenemos un aspecto, o sea, tenemos una capacidad de incidencia muy fuerte ahí, sobre todo porque también tuvimos un papel protagónico y muy diferencial dentro del conflicto armado. Tenemos mujeres y salud, en el que abordamos también derechos sexuales y reproductivos, el tema de embarazo adolescente, prevención del consumo de sustancias. Todo eso se trabaja en articulación con la Secretaría de Salud. Mujer y desarrollo cultural, donde también abordamos todo este tema de la reproducción de estereotipos a partir del lenguaje, y en general, pues, como toda esta implementación de un enfoque de género ya más aplicado a todos los ámbitos en los que nos desarrollamos. Y finalmente, mujer y educación, en el que se abordan también acceso a educación superior, pero también construcción de competencias personales. Entonces, así tenemos nuestra política pública de mujer y género. Comentarles que estamos en proceso de definir los grupos en los que, cómo vamos a realizar el tema de la participación, para que estén muy pendientes, porque la idea es contar con ustedes, para que ustedes nos hablen de las problemáticas que encuentran más extendidas dentro de cada uno de estos ejes, cómo podemos atenderlas, cómo les gustaría recibir la atención. Todo eso vamos a hacerlo, van a ser como, vamos a buscar las formas de que pues en medio de toda esta coyuntura virtual podamos charlar acerca de esto y esta política pueda ser muy participativa. Entonces, eso por un lado nuestra política. ¿Qué instancias de participación existen dentro de la política pública? Tenemos las mesas de concertación para los planes de desarrollo, que ya vamos a hablar de eso. Tenemos al Consejo Consultivo de Mujeres, que van a estar también compartiendo su experiencia y cómo se da todo el proceso de elección del Consejo Consultivo de Mujeres. Como ya les mencioné, este es un consejo sectorial, se elige también con grupos de... Digamos, tenemos una representante de juventud, yo fui consejera de juventud, entonces citan a un grupo de mujeres jóvenes y se presentan las propuestas, se presenta una representante, se postulan y el mismo grupo de jóvenes elige a su representante y así son elegidas cada una de las representantes dentro del Consejo Consultivo. Entonces tenemos también el Consejo Municipal de Política Social, en el que se habla todo el tema de intervención a población.
hay una representante de mujer en ese consejo también. El Consejo de Participación Ciudadana también hay una representante de mujer. El Consejo Territorial de Planeación, que es un buen lugar para abordar el tema de lo que nos hablaba Silvana en la clase antepasada, del urbanismo feminista, de la construcción de espacios seguros para las mujeres. Todo es el Consejo Territorial de Planeación, hay una representante de mujer. Tenemos también el Consejo de Paz, Reconciliación, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Sobre todo lo puse aquí en concordancia con la política pública porque hay una submesa que se llama Mosquera Incluyente, en la que se abordan las políticas públicas que están realizadas para incluir a la población, a las diferentes poblaciones como en estado de vulnerabilidad. Ahí se aborda también el tema de la política pública de mujer. También hay una representante de mujer. Entonces, tenemos aquí ya como un pequeño resumen que quería comentarles acerca, porque esto es muy importante para que nos situemos en lo que estamos haciendo en este momento. Tenemos que nuestro plan de desarrollo es como nuestra carta de navegación en los 4 años de gobierno. Entonces, este plan de desarrollo se realizó este año, fue aprobado en mayo de este año. Entonces, yo sé que varias personas que están aquí presentes estuvieron en esta mesa, entonces esta fue la mesa de concertación que realizamos para que el plan de desarrollo fuera participativo. Nuestro programa se llama Juntas hacia la Igualdad, el programa en el que se enmarca esta actividad. La Dirección de Mujer tiene 2 programas, uno que se llama Garantizando la Diversidad, que es para población LGBTI y población étnica, y tenemos el segundo programa que es Juntas hacia la Igualdad, que es donde se enmarca todo este tipo de actividades de las que ustedes han estado participando. Entonces, este programa tiene como objetivo el fomentar el empoderamiento social y político, la participación y la formación de mujeres, reconociendo la necesidad de implementar un enfoque de género para la construcción de una Mosquera más justa. Entonces, este es nuestro programa, este es como el programa del que ustedes están formando parte. Entonces, ya si les vuelven a preguntar, se llama Juntas hacia la Igualdad. Entonces, tenemos aquí que tenemos 4 metas principales en este programa, que es la Casa de la Mujer, que también salió de las mesas de concertación. Tenemos las capacitaciones que realizamos, que en un momento les vamos a hablar de eso. Tenemos 2 eventos que se realizan para el Día de la Mujer y tenemos el diseño y la implementación de un plan de sensibilización y atención integral a violencias contra las mujeres durante el cuatrienio. Entonces, estas son nuestras metas a grandes rasgos, pero esto se aterriza en que nosotros lo articulamos a partir de estas acciones de capacitación, las articulamos en estos ejes. Entonces, tenemos la educación y el crecimiento personal. Entonces, como yo les comentaba, yo siempre digo que hay 2 tipos de empoderamiento: el empoderamiento personal, el que me permite a mí fijarme mis metas, trabajar por cumplirlas, tomar decisiones sobre mi vida, cómo soy capaz de transformar mis condiciones para construir lo que yo quiero ser. Aquí lo abordamos desde educación y crecimiento personal. Aquí hablamos de ese tipo de empoderamiento, pero aparte de eso, ese empoderamiento también está en el aspecto político, y es aumentar nuestra participación, aumentar nuestras capacidades para liderar, empoderarnos para transformar, para incidir en nuestros territorios, para cambiar nuestra realidad, porque hay ciertas cosas que no se pueden cambiar uno solo, ¿sí? Entonces, yo siempre que hablo de eso, en nuestras capacitaciones lo digo así como, bueno, si les ocurre algo que uno no pueda cambiar solo por decisión propia, entonces me dan muchos ejemplos, me dicen, bueno, el gobierno, la violencia en la calle, la violencia intrafamiliar, exactamente. Entonces, ese tipo de cosas son son condiciones que son más estructurales y que no se pueden cambiar a menos que nos unamos como una población y empecemos a buscar incidir en esos aspectos. De hecho, las políticas públicas generalmente nacen porque hay grupos de interés, así se les llama. Entonces, los grupos de interés empiezan a ejercer una presión acerca de una problemática que necesita ser atendida. Entonces, nace una política pública dando respuesta a esa problemática. Entonces, por eso es importante este tipo de empoderamiento, porque este empoderamiento en serio nos lleva a transformar. O sea, el empoderamiento sin incidencia puede llegar a ser muy desalentador, y por eso mismo hablamos de lugares como como la Escuela de Formación Política, para que nosotras podamos empezar a llenarnos de ese tipo de capacidades y podamos empezar a transformar. Entonces, tenemos también el tema de la prevención de violencia, capacitaciones en prevención de violencia. Tenemos también atención a casos de violencia con nuestro equipo de trabajo de la Dirección de Mujer. Nuestra psicóloga se encarga de este tipo de acciones. Tenemos también hay pues acciones de difusión. Aquí dentro de esta prevención de violencia se ubica la difusión de las rutas de atención, se ubican también todo este tema de atención, y se ubican actividades que son realizadas para como poner un poquito el foco dentro de ese tipo de violencias que normalizamos tradicionalmente. Tenemos también actividades dirigidas a la construcción de nuevas masculinidades, entendiendo que este es un aspecto fundamental
fundamental para empezar a trabajar sobre los temas de los roles de género. Entonces, es reconocer este papel importante que tienen las nuevas masculinidades dentro de la construcción de espacios seguros para las mujeres y la construcción de sociedades más equitativas, ¿no? Entonces, tenemos autonomía económica, precisamente respondiendo a esto que les comentaba hace un momento, de que es importante que nosotras podamos empoderarnos en este aspecto, precisamente pues para poder, como disminuir un poco esa condición de vulnerabilidad que pueden tener algunas mujeres que no se encuentran como en capacidad de salir de sus hogares debido a esa dependencia económica. Entonces, estas actividades están diseñadas para esto. Ahí tenemos actividades de emprendimiento, actividades para fortalecer las capacidades de las mujeres como contabilidad básica. Entonces, todo esto se ubica dentro del tema de autonomía económica. Y por último tenemos el fortalecimiento del enfoque de género y la difusión de la política pública. Esto es porque la Dirección de Mujer, Familia y Poblaciones Vulnerables es la entidad encargada dentro de la Alcaldía de Mosquera de velar por la aplicación de ese enfoque de género. Es decir, lo que yo les mencionaba a ese inicio, como ese reconocimiento de las condiciones diferenciales que nosotras podemos experimentar a la hora de valer nuestros derechos. Bueno, ese enfoque de género, nosotras nos encargamos de eso y nosotras lo fortalecemos a partir de capacitaciones y de actividades que están dirigidas a que en la alcaldía las otras dependencias también comprendan y apropien ese tema del enfoque de género y a partir también de la difusión de la política pública, porque las políticas públicas tienen un aspecto interesante y es que no la ejecuta una sola entidad. Entonces, la Dirección de Mujer sí actualiza la política, sí formula la política, pero la política es como una carta de acción de toda la administración municipal. Entonces, tenemos ahí actividades que están encargadas para la Secretaría de Competitividad, tenemos actividades que están encargadas para la Secretaría de Gobierno, para comisarías e inspecciones. Entonces, todo es de una forma transversal. O sea, la idea es transversalizar este enfoque de género, es decir, que atraviese a todas las acciones que tenga la Alcaldía de Mosquera. Entonces, eso por un lado, y listo. Entonces ya para finalizar, tenemos que pues Juntas hacia la Igualdad es un programa que apuesta, y de hecho toda esta escuela apuesta a que nosotras comprendamos que la generación y el fortalecimiento de redes de mujeres que sean guiadas por el apoyo, la sororidad, el cuidado mutuo, el trabajo conjunto, las ganas que tenemos de incidir y de transformar nuestra realidad, pues nos permite reconocer esa capacidad que tenemos precisamente de cambiar nuestro entorno, ¿no? Cuando nos unimos, cuando trabajamos juntas, cuando decidimos que es momento de que podamos cómo empezar a hacer propuestas para cambiar, para incidir, que es lo que vamos a hacer en esta escuela. Vamos a hacer propuestas de incidencia y pues así podamos dirigirnos juntas hacia la construcción de una Mosquera, de un mundo y pues de una Mosquera donde la igualdad de género sea el punto de partida. Entonces, eso es básicamente las acciones que nosotras tenemos. No sé si alguien tenga una pregunta antes de que pasemos al tema de violencia. Sí, hay varias. No, pues, espérame. Claro. Sí. Dana, si quieres. Ya hay preguntas. Yo veo que en el chat hay hartas preguntas. Sí. Mira, hay varias. Esas las iba a leer. Entonces, ¿el Consejo Consultivo de Mosquera bajo qué ordenanza o decreto se conforma y cada cuánto se eligen? Bueno, ahorita en un momentico vamos a tener una exposición del Consejo Consultivo que va a ser más a profundidad. Me parece que el Consejo Consultivo se elige cada 4 años. Este año se cumple el periodo, entonces sí, ya ahorita vamos a tener una exposición de eso, no se preocupen, ellas nos van a dejar muy claro las personas que lo conforman, qué grupos poblacionales, qué sectores están haciendo parte de ahí, cada cuánto se eligen, todo eso lo vamos a dejar claro. Hay una mínima para poder participar en un consejo consultivo, no desde que cumplas los requisitos. Creo que hay una representante de mujeres, madres adolescentes, hay una representante de juventud. Yo fui representante de juventud cuando tenía 20 años, entonces también puede, o sea, siempre y cuando cumplas la edad, digamos en juventud, el requisito es que tú tengas o sea, como que joven, legalmente se entiende una persona entre 14 y 28 años, entonces si cumples esa edad no hay ningún problema. Aquí cuántos miembros conforman estos consejos, ya nos van a aclarar este tema. Se puede decir que la política pública es algo propositivo, por ejemplo, nuestro consejo consultivo, exactamente. La política pública es algo propositivo, es algo que nace de grupos de interés, es algo que cuando se hace un grupo de presión empieza a generarse la necesidad. Entonces, creo que no veo más preguntas por aquí, así que yo creo que podemos empezar con el tema de violencia. Pero yo sí quería que me regalara un minutito.
Claro, Jessica, si quieres, adelante, no te preocupes. Bueno, soy Esperanza, sino que es que estoy en el computador de mi hija. Ah, bueno, Esperanza, para tenerlo en cuenta dentro de la asistencia. Sí. Lo más importante ahorita es que tenemos plazo para inscribirnos aún. Todos los ciudadanos podemos inscribirnos de la edad de 14 años a, bueno, hasta adulto mayor para poder participar y poder incidir en los recursos para cada localidad. Tenemos hasta el 9 de agosto, tenemos la oportunidad de inscribirnos y de poder participar. Lo más importante que se está pidiendo el favor es que nos ayuden a participar para poder ayudar a las víctimas del conflicto en sus herramientas para que ellos puedan iniciar un trabajo, porque si no hay nada para víctimas, pues no van a tener acceso a ninguna posibilidad en ningún barrio o en ninguna localidad. Ese era lo que quería como decirles de esto que acabamos de... Listo. Aquí me están preguntando qué preparación profesional se debe tener para pertenecer a este consejo. Específicamente no hay ninguna preparación profesional, lo único es que cada una de las representantes debe cumplir como con los requerimientos que tiene cada representación. Entonces, una mujer artesana debe hacer parte de la población artesana, entonces debe poder certificar de alguna forma que hace parte de la población artesana y debe ser elegida por esa población. Aquí nos están preguntando cómo y cuándo se elige el Consejo Consultivo. Bueno, el cómo se define de acuerdo pues a las disposiciones de la alcaldía, a las posibilidades de elección, porque como les mencionaba, son mesas sectoriales. Entonces, digamos, cuando yo lo hablo desde mi experiencia, digamos, publicaron en la página de la Dirección de Juventud, bueno, vamos a elegir a la representante de mujer al Consejo Consultivo de Mujeres. Entonces, yo me presenté, se presentaron otras chicas, nos piden que demos unas propuestas, yo di mis propuestas, hablé de qué quería, cuál era mi experiencia dentro del tema de las representaciones de mujeres, y a partir de ahí un grupo de mujeres que está presente ahí, que cumple con esas características, es decir, que eran mujeres jóvenes, votaron por mí. Ocurre igual con las mujeres que son representantes de adultas mayores, entonces hacen una reunión con adultas mayores por medio de la entidad que está encargada, digamos, de Secretaría de Desarrollo Social, hacen una reunión de adultas mayores, las adultas mayores, las mujeres que quieren postularse dan sus propuestas, hablan, y el resto de mujeres adultas mayores votan por cuál quieren que sea su representante. Entonces, esa es la forma tradicional de elegir representantes. Hay varios sectores aquí en Mosquera, y ahorita las señoras del Consejo nos van a comentar, pero hay... que yo tengo ahorita en mente, hay jóvenes, adultas mayores, artesanas, organizaciones de mujeres. Aquí en Mosquera creo que únicamente hay una organización de mujeres, entonces es también una invitación para que nos organicemos, para que hagamos organizaciones de mujeres que puedan incidir y transformar, hacer parte de los consejos consultivos, que puedan ir a estos espacios de representación ya más departamentales. Entonces... Listo. Bueno, nosotras hacemos la convocatoria, pero o sea, esas convocatorias cerradas se hacen también como que se invita a las entidades que están encargadas de ese tipo de población. O sea, nosotras hacemos todo el orden. De hecho, una de las personas que hace parte de nuestro equipo de trabajo es la persona encargada de hacer ese tipo de convocatorias. Entonces, sí se realiza de esa manera. Listo, entonces yo creo que ya podemos pasar a lo de violencia si nadie tiene ninguna otra pregunta. Listo, Anita. Si quieres, entonces, si quieres ayudarme proyectándolo y iniciamos. ¿Listo? Listo, Nata, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todas. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Listo, entonces voy a dar inicio a la presentación. Me presento, yo hago parte de la Dirección de la Mujer, Familia y Poblaciones Vulnerables. Hago parte de todo el equipo y soy psicóloga de la dirección. Actualmente soy una de las personas que está encargada de la parte de acción en contra de todas las violencias, y hoy vamos a hablar un poco de este tipo de violencia, de qué es la violencia, cuál es la violencia de género y cómo prevenir este tipo de violencias. Y por supuesto, para que ustedes entiendan y pues para que ustedes conozcan cuáles son esas rutas de atención que podemos utilizar nosotras, y no solo nosotras, sino todas las personas que lo necesiten cuando se presenta la violencia como tal. Nati, cualquier cosita me vas diciendo de las preguntitas, ¿listo? Listo, dale, yo lo hago aquí. Listo, señoritas. Entonces, la Dirección de la Mujer, tal como lo nombraba Nata en su plan de acción y en el plan de desarrollo, hemos estado muy comprometidas a la hora de hablar de la prevención de la violencia.
porque para nosotros es un eje muy importante porque es una de las problemáticas más graves dentro de la alta de mortandad de mujeres, y no solo de esto, sino que muchos de los delitos que se dan en contra de las mujeres inician con la violencia de género. Por eso para nosotras es tan importante prevenir y atender todos los actos que tengan que ver con violencia en contra de las mujeres, y desde la dirección estamos trabajando muy fuerte para que todo esto se pueda dar en pro de las mujeres del municipio. Entonces, para iniciar, tenemos que hablar un poco de qué es la violencia específicamente. Tenemos acá dos definiciones, pero la OMS nos dice que la violencia es todo acto deliberado de fuerza física o de agresión, que no necesariamente debe ser un golpe, porque esta puede ser psicológica, esta puede ser, como les decía, física, o esta puede ser simplemente una agresión por poder o por control que se da a otra persona, a otro grupo o a otro sector social específicamente. ¿Qué sucede acá? Resulta que hay algunos sectores sociales o hay algunos grupos sociales de personas que tienen una condición de vulnerabilidad, y esta condición genera que se prolifere aún más la violencia al ser una minoría o a ser un grupo vulnerable de la sociedad. ¿Cuáles pueden ser estos sectores? Pueden ser los sectores étnicos, pueden ser los sectores en donde las personas tienen cierta identidad de género, por su género específicamente, por su ideología o por su religión. ¿Qué sucede acá? Nosotras haríamos parte del sector, o bueno, nosotras haríamos parte del grupo social en el cual muchas veces la violencia se da por el género de nosotras o por nuestra identidad de género, porque tal como lo decía Nati, aquí no solo estamos hablando de mujeres, sino también estamos hablando de personas transgénero, personas transexuales y personas que hacen parte de la comunidad LGBTI. Entonces, es importante tener en cuenta esto, que la violencia no solo se da en contra de un sector específico, pero hay personas que tienen una tendencia a que la violencia se dé hacia ese sector por sus condiciones específicas. Es aquí cuando vamos a hablar de qué es la violencia de género o por qué la violencia se da en contra de la mujer. ¿Qué nos dicen las Naciones Unidas? Ellos nos dicen que la violencia es todo acto que pueda, la violencia de género es todo acto que pueda resultar desde un daño físico o sexual o psicológico en contra de una persona en específico, tan solo por el hecho de su género, en este caso por el hecho de ser mujer. ¿Qué pasa aquí? Y es que es importante tener en cuenta que nosotras como mujeres, y al llevar muchísimo tiempo socialmente siendo afectadas por los patrones conductuales que tienen las sociedades patriarcales, podría decirse que hemos tenido que sufrir de la violencia de género. ¿Y qué sucede acá? Nosotras pensamos que la violencia de género muchas veces solo se da de forma física, y esto es muy, digamos que dentro de todo hemos normalizado la violencia, y es importante que nos demos cuenta que no, la violencia no solo necesita o necesariamente debe ser física, sino que hay actos como la privación de la libertad, o cuando esa pareja o esa persona controla mi vida en ciertos aspectos, o tan solo si dentro de la misma sociedad se pueden dar amenazas, coacciones, burlas, también privación de la libertad virtual. Muchas de estas, nosotros consideramos que esto también puede ser un hecho de violencia, y es importante que ustedes tengan en cuenta que la violencia no solo es esa violencia física, sino que también se puede dar en otros espacios sociales. Es aquí donde vamos a hablar también un poco de cuáles son esos tipos de violencias. Entonces, está primero la física, que es una de las que más conocemos todos, y es cuando se atenta contra el cuerpo de otra persona, ya sea a través de golpes, de lanzamiento de objetos, de sacudidas, estrujones, cachetadas, y del daño físico corporal que yo le pueda infringir a otro ser. ¿Qué sucede acá? Y es que es importante también, y es que muchas veces nosotras, no, es que tal vez mi pareja me empujó, o tal vez me dio una cachetada, pero pues esto no significó mucho, y es importante que nosotras tengamos aquí y ahora en cuenta que esto ya es una agresión, esto ya es una violencia, y que este tipo de violencia, si nosotros dejamos que normalizamos el hecho y dejamos que continúe, simplemente estamos estar de acuerdo con este tipo de hechos en primer lugar, y en segundo lugar, y es que nosotros no cortamos la cadena de violencia, y es importante que lo hagamos y que tengamos en cuenta que tan solo un empujón, tan solo esa cachetada ya genera
violencia intrafamiliar, si es que está dentro del núcleo familiar, o ya genera problemas en donde se podría iniciar una denuncia formal por este tipo de violencia. Y además que este es uno de los tipos de violencia más graves, porque ustedes no se imaginan cuántas chicas inician con estos jalones, aunque la violencia no es escalada, pero muchas veces inicia así de a poco. Y yo puedo, no sé, empujar a mi novia, golpear a mi novia y de un momento a otro pasar de estos hechos que pueden verse algo pues que no tiene tanto un motivo de peso para una denuncia, y puedo pasar de ahí a coger un cuchillo y matar a mi pareja. Sí, puede pasar, ha pasado acá en Colombia, ha pasado en otros países, y por eso es tan importante prevenir todos estos hechos. La violencia psicológica. ¿Qué pasa con la violencia psicológica? Esta es una de los tipos de violencia en donde más se normaliza las situaciones y en donde nosotros más creemos que realmente no es necesario generar ningún tipo de denuncia. ¿Y por qué es importante iniciar y concretar, digamos, el generar el pensamiento de que ya es un tipo de violencia desde acá? Y es porque inicia por procesos como la intimidación, la manipulación, las amenazas, las humillaciones, el aislamiento y conductas que no solo perjudican la salud psicológica de la persona, sino la salud física de esa persona. Entonces esto es muy común y puede ser el que te discrimine, el que baje tu autoestima, el que la persona simplemente te discrimine por ser una mujer, porque tú debes estar en cierto espacio social, porque no debes hacer ciertas conductas, porque debes vestirte o hablar de cierta forma, y coacciona todo lo que tú haces. Y es aquí donde nosotros debemos darnos cuenta que es uno de los espacios más perjudiciales, y es cuando la violencia no solo es física, sino también es psicológica. También tenemos la violencia sexual, y es todos los actos sexuales, físicos o verbales que no sean deseados o aceptados por esa otra persona. La violencia sexual puede presentarse tanto en hombres como mujeres, es importante, pero siempre hay una coacción física o psicológica para que haya de pronto ese acto de violencia. ¿Qué significa esto? Que nosotros siempre tenemos que tener nuestro consentimiento para hacer cualquier acto, ya sea en la parte sexual o en la aceptación de ciertos hechos. ¿Qué sucede aquí? Muchas veces nosotros pensamos que simplemente por el hecho de que nuestra pareja es nuestra pareja, tiene derecho a muchísimas cosas, y resulta que no. Siempre es necesario el consentimiento y el sí. Un no es no para cualquier persona, nuestra pareja o alguien con quien estemos saliendo. Y muchas veces se pasan de alto este tipo de agresiones porque simplemente es una persona cercana, es una persona que tal vez con la que yo ya llevo saliendo un tiempo, o es una persona que simplemente es mi pareja o es mi esposo, y tenemos que tener en cuenta que no, los abusos sexuales se dan en las relaciones de pareja, sí, los abusos sexuales se pueden dar entre los novios o entre las personas que tienen algún tipo de relación, sí. Entonces es importante que el hecho de que yo tenga una relación con esa otra persona no significa que yo esté obligada a aceptar todo lo que esa persona dispone, porque mi cuerpo es mío y yo debo entender que es algo que no tiene debate, no tiene otro tipo de salida, simplemente un no es un no siempre. También tenemos la violencia económica y la patrimonial. Muchas veces nosotros confundimos la violencia económica y la patrimonial y son diferentes. ¿Qué sucede? Pues son un poco similares, pero hay una diferencia, y es que en la económica el factor del dinero es el que domina y el que establece relaciones de poder dentro de los núcleos familiares. Eso se da mucho en las personas que ya conviven como vínculo familiar, que ya tienen hijos, o entre personas que comparten ciertos gastos. ¿Qué sucede acá? Y es que el que yo gane un poco más de dinero, en el caso de muchos hombres, que digamos que nuestra economía pues en el tiempo se ha basado en que los hombres trabajan por la familia, por el núcleo familiar, etcétera, y que las mujeres cumplen otros roles, y esto genera que haya una violencia en el que yo le niego a esta otra persona ciertos beneficios, controlo qué hace con su independencia, y aparte de esto, todo el tiempo está discriminando y disminuyendo a esa persona simplemente por el hecho de que es una de las personas que más contribuye económicamente en el hogar. Esto es muy común
y muchas veces no se considera un tipo de violencia y se ve como algo lógico, ¿no? Pues si yo no estoy ganando el dinero suficiente, pues es algo lógico que mi pareja o esta persona que convive conmigo, pues me diga que yo sea la que tenga que hacer todo el oficio, cuidar a los niños, tener todo al día y que no pueda decir absolutamente nada. Y no, señoras, esto es un tipo de violencia, se puede denunciar y realmente es aquí donde uno realmente empieza a pensar si es suficiente tan solo con decir el no o realmente para que no se siga proliferando este tipo de actos es importante denunciar. ¿Qué pasa con la patrimonial? Es muy similar a la económica, pero entonces con la patrimonial es con todos los objetos o con todas las sustracción de ciertas bienes o retención de ciertos instrumentos económicos, no necesariamente de dinero, y es cuando, por ejemplo, esto se da mucho en la ruralidad, y es que las mujeres, por ejemplo, que tienen una finca con sus parejas, nunca están dentro de las escrituras. Y sucede mucho aún que cuando se van a hacer préstamos a mujeres rurales o cuando se va a intentar ayudar a mujeres que tienen espacios rurales, ellas no están dentro de las escrituras y simplemente pues no se puede hacer absolutamente nada porque siempre la persona que ha estado al frente, aun cuando ellas hayan aportado económicamente, es la pareja. Entonces digamos que eso es un ejemplo para la violencia patrimonial. Y pues también recordar que si ustedes se sienten insultadas, atacadas, si a ustedes les pegan, las amenazan, no lo confundan con amor, no romanticemos la violencia porque es uno de los problemas más graves que se ha dado, digamos que en la actualidad, y es que nosotros romantizamos ciertas actitudes y la verdad es que no debemos dejar pasar ninguna de esas actitudes ni por amor, ni por los hijos, ni por el dinero, ni por nada. Simplemente nosotras debemos tener en cuenta que nosotros somos seres independientes y que así como somos seres independientes también merecemos el respeto, el amor, y sobre todo el considerarnos una persona activa, participativa y que no necesita este tipo de hechos en su vida. Aquí ponemos la sororidad como una alternativa y me parece muy importante, y es porque muchas veces ante situaciones de discriminación sexual o de discriminación laboral o discriminación machista, las actitudes y los comportamientos de muchas otras mujeres es simplemente ceder ante esta presión y antes colocan más peso en otras mujeres. Entonces, si a usted la abusaron es porque realmente su falda está muy corta. Si a usted le dijeron eso en internet es porque ¿por qué sube esos videos de ese tipo de material? Y no, es que tal vez, no sé, el esposo dejó a la señora, lo dejó con todos los niños, pues se lo merece porque esa señora no se arreglaba. Ese tipo de comentarios, ese tipo de actitudes generan también primero que son machistas y segundo generan que nosotras como mujeres no nos apoyemos, y la idea es ir escalando y continuar con esta red de mujeres que nosotras queremos fomentar, y es que nosotras mismas, si nos apoyamos entre nosotras, podemos crear grandes cosas y podemos generar que otras mujeres florezcan. Ahí, espérenme un momento. Listo. Ahora vamos a hablar un poco de dónde puedo acudir o a qué entes puedo acudir dentro de la alcaldía municipal en caso de violencia. Y es que la idea es que cualquier persona de la alcaldía municipal, desde el celador hasta la persona que hace parte de la dirección de la mujer, pueda... Danita, creo que aquí nos está surgiendo una pregunta que a mí me parece muy importante que aclaremos antes de seguir, porque si no, no vamos a entender lo que estábamos hablando. La sororidad es una palabra que recientemente se agregó al diccionario. Entonces, la sororidad es, mira, aquí está, es sororidad, amistad o afecto entre mujeres, relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento. Así, eso es la sororidad. Entonces es como compañerismo, es como esta palabra que normalmente nosotras conocíamos como hermandad, entonces se acuñó específicamente para la relación de reciprocidad que se encuentra entre las mujeres en la búsqueda de generación de redes, de la generación de incidencias, eso es sororidad. Entonces, me parece importante, discúlpame por interrumpirte, pero era importante. Y acá hay otra pregunta que también
Dana me deja contrariada un poco esta pregunta. ¿La pobreza es otra clase de violencia? No sé si la quieren responder ustedes. Uy, yo sí. Pues Yo diría diría que que no es una clase de violencia no. directa. Tal María, vez una violencia un directa, poco más exacto. grande. Yo pienso que es como Tiene una que- violencia estructural. exacto, esa es una violencia Es una estructural. violencia, es una Recuerden la desigualdad. ley 1257, para las que no la leyeron, invitadísimas a que la lean porque ahí se define justamente lo que nos está presentando Dana y ahí nos define específicamente los tipos de violencia. Entonces ahí se habla es de violencia directa, de un individuo a otro, no de violencia indirecta, pues como fue sistemática. Esa sería como una violencia sistemática y no está definido en esa ley, ¿vale? Revisa esa De ley, hecho, sí, María. muchas gracias. De hecho, sí, Silvana, y gracias, Mati. Muy importante primero lo de la sororidad, qué pena que no les coloqué el término específico, pero sí, como decía Nata, hace parte pues de la hermandad o de cómo nosotras entre mujeres podemos apoyarnos de diferentes formas y realmente que cuando lo hacemos tal como en este espacio que estamos gestando nosotras y que es maravilloso, se pueden crear muchísimas alternativas y que realmente ustedes pueden darse cuenta que a través de diferentes grupos sociales, cuando entre mujeres nos apoyamos, suceden cosas maravillosas y es que el tejido social o el tejido social de las comunidades es lo más importante y si es entre mujeres, muchísimo mejor. Ahora sí, bueno, continuamos un poquito y es a dónde puedo acudir yo por protección en caso de violencia. Y esto es importante. Nosotros actualmente en la alcaldía municipal hemos, como les decía, hemos trabajado muy duro para que ustedes conozcan cuáles son los puntos, para que ustedes sepan qué hacer en caso de que esto suceda. Y es que la violencia no es un hecho aislado, siempre está lastimosamente presente y aunque no nos pase a nosotros, seguramente puede pasarle a alguien cercano, a un vecino, a otra persona y como ya vimos, la violencia no solo es el aspecto de agresión física, seguramente conocemos a muchas personas que pueden estar sufriendo de violencia y es importante que reconozcamos cómo puedo protegerme, dónde puedo hacerlo y realmente cuáles son los entes que pueden brindarme la ayuda y la orientación o el acompañamiento necesario. Entonces, bueno, primero la alcaldía municipal, como les decía, nosotros estamos unas rutas de atención, lo hicimos en un grupo de rutas de atención en donde estaban diferentes entidades dentro de la administración municipal. Fue un trabajo bastante laborioso para que las personas pudieran conocer cómo se debía realizar el proceso específico de violencia, de salud mental, de abuso sexual, de maltrato infantil. Entonces, en un momento ya les voy a mostrar uno de los videos que nosotras realizamos, que también estuvo en cabeza de la dirección, y es el de la prevención y la atención para la violencia de género y la violencia contra la mujer. Pero entonces, miremoslo, dentro de la alcaldía municipal, como ustedes lo pueden ver, cualquiera, y que es algo que, tal como lo decía Nata, dentro de nuestro plan de acción y dentro de la transversalización queremos lograr, y es que en cualquiera de los puntos, desde el celador hasta la persona que hace parte de la dirección de la mujer, pueda decirles a ustedes a dónde acudir. ¿Listo? Y es porque todos somos actores dentro de la prevención y dentro de la protección. Entonces, ustedes pueden acudir a cualquier punto y esa persona tiene que específicamente saber a dónde debe dirigirlas y cómo debe ayudarlas o cómo debe dirigirlas hacia alguien que las pueda ayudar, ¿listo? Entonces, primero que ustedes sepan que la administración está preparada y que realmente nosotras estamos haciendo un trabajo muy laborioso para que esto se pueda dar en todos los puntos de nuestra administración. Actualmente, pues digamos que en muchos lugares no los tenemos con apertura al público, pero sí todas nuestras líneas telefónicas están al tanto. Y bueno, uno de los entes que se encuentran dentro de la protección y dentro de las medidas de acción legal en contra de la violencia son las comisarías de familia y la fiscalía, que también se encuentra acá en nuestro municipio. ¿Qué sucede con las comisarías de familia y la fiscalía? Ellos generan todos los procesos y los protocolos de protección y las medidas de acción en contra de ese agresor o de esa persona que violentó a otra. Como yo les decía, no que debo ir golpeada para que me puedan atender, no es cierto. Usted puede, si usted está sufriendo violencia económica, puede ir a la comisaría inmediatamente. ¿Y qué sucede acá? Tal y como decía Silvana, cuando estuvimos hablando de las medidas de protección, hay ciertos
aspectos de protección legal que nos da tanto la Constitución como diferentes leyes, y aquí se implementan y se dan cumplimiento a través de este tipo de entidades. ¿Qué es importante saber nosotras? Que tal y como les decía, no necesariamente yo debo estar golpeada o debo estar mal físicamente para poder yo ir a la comisaría de familia o acudir al hospital. Entonces no esperemos a que tal vez estemos a un punto límite o a un punto grave para poder acudir a estas instancias, porque estas instancias están para ayudarnos en todo lo que nosotros, hasta en la prevención de esta misma violencia, ¿listo? Ahora también pueden acudir al hospital para atención y revisión física o psicológica de la víctima. Por lo general en el hospital se hace algo que se llama un médico legal. El médico legal es una forma de atención donde se hace todo un check-in de cómo está la persona física y psicológicamente, y se le dan ciertos días que luego tiene otro proceso legal en donde esos días se miden para nosotros decir cuánto dentro de días de pena o también hay unas retribuciones económicas que tiene que hacer este agresor. Entonces, digamos que todos tienen que hacer este médico legal en caso de iniciar un proceso de violencia. Este médico legal se hace en el hospital, no tiene absolutamente ningún costo, y por supuesto la comisaría es quien pues le dicta la medida al hospital para que lo haga, pero si ustedes se encuentran en cualquier aspecto de violencia y quieren acudir al hospital, ellos también las atienden inmediatamente, se hace por protocolos, se les hace también dentro de todo una revisión para saber cómo están ustedes dentro de los parámetros que ellos tienen hospitalariamente. Y la Dirección de la Mujer, Familia y Poblaciones Vulnerables, nosotros tenemos actualmente una línea que funciona a las 24 horas, en donde ustedes pueden llamar y se va a atender su requerimiento. Nosotros inmediatamente contactamos o con comisaría de familia o con el hospital si es necesario, brindamos el acompañamiento y la orientación para la persona que se encuentra en este estado de violencia, hacemos seguimiento, si es necesario se hacen visitas domiciliarias para constatar cómo se encuentra la persona, y realmente nosotras acudimos a todos los procesos que se hagan dentro de la violencia. Si es necesario hacer un proceso psicológico para esta persona, también mediamos todo. Entonces, es que ustedes no se sientan solas y que ustedes sientan que nosotras estamos ahí para acompañarlas. Como les decía, tenemos nuestra línea de atención 24 horas. Este código QR que ustedes ven al frente se puede escanear y a través de ese código QR ustedes pueden llegar a las rutas de atención. También fue una idea que tuvo nuestra directora de la dirección, valga la redundancia, de la mujer, para que todas las personas tuvieran el acceso rápido a pues las rutas de atención. ¿Cómo funciona? Para que de pronto las personas que no saben muy bien cómo funcionan los códigos QR, y es que ustedes cogen su cámara con su celular y como si fueran a tomar una foto. Pero entonces, en vez de tomar la foto, lo que les dice ahí es que si quieren ir a verlo a YouTube, lo único que tienen que hacer es poner ahí en el código, como si le fueran a tomar la foto, ponen clic y ahí ya les va a mandar a las rutas de atención. Si ustedes quieren, también podemos subirlo de pronto a la plataforma o al Classroom para que ustedes lo puedan tener en cuenta más adelante. Como les decía, ¿quién puede acudir en caso de violencia? No sé si quieran tomarle pantallazo, foto, o también vamos a subirlo al Classroom si es necesario. Estos son los números de atención en comisaría, el correo de atención en comisaría de familia, quienes nos brindan la protección y acción. ¿A quién puedo acudir por orientación y apoyo? A la Dirección de la Mujer. Aquí está nuestro correo, mujer y población vulnerable, @mosqueracundinamarca.gov.co. Nuestro teléfono de atención 24 horas y nuestros horarios, pero realmente lo que yo les decía, para nosotras son tan importantes que si realmente ustedes se encuentran un domingo en un estado que realmente necesitan acompañamiento de orientación, las vamos a atender. Y finalmente, nuestras redes sociales en la página de la alcaldía, Instagram, Facebook, nuestro correo, y nosotras nos encontramos ubicadas actualmente en el Centro de Atención para la Familia y la Comunidad, que se encuentra al lado de la subestación de policía de La Arboleda. También quería mostrarles a ustedes, señoritas, las rutas de atención, donde las pueden encontrar, y es que ustedes pueden entrar aquí a la página de Mosquera, que es mosquera-cundinamarca.gov.co, y acá
en el slash rutas de atención, perdón, ustedes van a encontrar las diferentes rutas de atención que se han dado a través de estos meses. Tenemos 4 rutas de atención actualmente y aquí tenemos una de las que para nosotros es muy importante, también están en YouTube por si ustedes las quieren conocer y también a través del código QR que les acabé de presentar. Entonces vamos a ver la de violencia intrafamiliar y de género. Ustedes me dicen si sí se escucha para poder iniciar. ¿Se escucha? Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Las dejo con el... Bienvenido a la Alcaldía de Mosquera. Esta es información de interés general. Hoy queremos darle a conocer las rutas de atención integral para las violencias intrafamiliares y de género, víctimas de violencia sexual y abuso sexual infantil, víctimas de maltrato infantil y salud mental. En caso de violencia intrafamiliar y de género, ¿a quién puedo pedir ayuda? Puedes acercarte a la alcaldía municipal, al hospital María Auxiliadora S, las comisarías de familia y policía. ¿Qué pasará al denunciar? Al denunciar rompemos la cadena de violencia, evitamos una agresión repetitiva e iniciamos una nueva vida lejos de la violencia. ¿Qué entidades pueden apoyarte luego de la denuncia? Las comisarías de familia para un proceso de protección, acompañamiento y seguimiento, la EPS para tratamiento terapéutico y psicológico, la Dirección de Mujer en asesoría, acompañamiento y capacitación. Si requieres mayor información, puedes acercarte a las diferentes dependencias de la Administración Municipal o seguirnos en redes sociales. Listo. Entonces, bueno, recordarles a ustedes que nosotras estamos prestas en estos momentos para todas las necesidades que tengan ustedes, que realmente para nosotras es muy importante no solo hacer este tipo de atenciones a las rutas de atención, sino que también la prevención en capacitaciones virtuales que estamos realizando, porque no se genera la violencia en ciertos espacios, no solo se generan de pronto en los hogares, sino que se generan en otros espacios sociales, y para nosotros es muy importante prevenirlos en todos estos aspectos. Entonces, pues si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Sí. ¿Y cómo lo llaman? Listo, creo que no hay ninguna pregunta. Aquí, te están preguntando. Ante circunstancias de violencia intrafamiliar, ¿ayuda a toda la familia con ayuda integral para que solucione sus diferencias y erradicar la violencia de sus hogares? Sí. Digamos que hay algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta, y es que nosotros, ni comisarías de familia ni la Dirección de la Mujer, mediamos la violencia. ¿Qué significa que no mediamos la violencia? Y es que si se está presentando violencia en un hogar específicamente, nosotros no vamos a mediar que esa persona sea menos violenta, sino que esto se debe denunciar. Y nosotros como entidad que conoce de los hechos debe realmente precisar una denuncia así sea interna. ¿Listo? ¿Qué sucede con esto? Si nosotros vemos que de pronto no se ha presentado como tal una violencia de pronto física, que ya haya llevado a un problema mayor y que de pronto, un ejemplo, que sea una violencia de tipo patrimonial, se puede intentar con todo el núcleo familiar iniciar de pronto un proceso para que este tipo de violencia se erradique, sí. Pero lo que les digo, es importante tener en cuenta que no mediamos la violencia, en el sentido en el que si nosotras sabemos que hay un tipo de violencia que puede estar afectando al núcleo familiar y que puede estar afectando a esa persona que llega a nosotros, nosotros realizaremos la denuncia respectiva como entidad protectora. Y pues es importante que ustedes tampoco medien la violencia. En todo caso, yo entiendo lo que les decía sobre romantizar la violencia y todo esto, pero sí es importante que nosotras veamos que si es un tipo de violencia que está al límite de atentar contra mi vida, simplemente lo mejor que se puede hacer es mirar cómo podemos por pronto iniciar una vida lejos de esto.
Exactamente, eso es muy importante, que tiene que quedar aquí claro. Las violencias no se concilian, o sea, ni en comisarías, ni en la policía, las violencias no se concilian. Entonces, si Yo tengo una pregunta. violencia en casa, eso no se puede conciliar, no hay forma legal de conciliar ese tipo de violencias. Listo. Nati, yo tengo una pregunta. Listo, ¿alguien más estaba hablando antes? Laura, ya después de la Perdón, no sé quién Dana, ¿tú me puedes regalar esa presentación para yo ponérselas en el Classroom, porfa? Claro que sí, Silvana. Si quieres te regalo esa y todo lo que tenemos de prevención de violencia para que ustedes puedan acceder a esa información, por supuesto que sí. Vale, gracias, perfecto. Ahora sí creo que es Carolina Listo. la que quería Carolina hablar. es la que me estaba preguntando algo. Listo. Dale, Carolina. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Sí, te escuchamos. Es que escuchando lo que dice Dana, que mediar en la violencia no es eso. Precisamente lo que hay que buscar es solucionar la violencia, porque si nos damos cuenta, cuando eso ya se reporta es porque ya va en el extremo. O sea, ¿en qué medida como administración lo que hay que buscar es que las personas se puedan acercar a encontrar un apoyo para solucionar esas diferencias? Porque es que terminamos haciendo un énfasis más en la violencia que en la búsqueda de la resolución de esos conflictos. Y la familia, que es el núcleo de la sociedad, hay que cuidarlo. Porque listo, rompen la familia y entonces la violencia crece más. Porque cuando las personas tienen ausencias afectivas, se daña este corazón, se daña la familia y se daña la sociedad. Y miren en lo que vamos. Entonces, eso hay que reflexionarlo, ¿no? Listo, creo que Laura también había pedido la palabra. Entonces, si quieres que Laura también haga su pregunta y respondes a las dos, ¿te parece? Y hay otra que tenemos en el chat. Entonces, Laura, si quieres, haz tu pregunta. Y ya respondemos las tres. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta y quisiera saber si cuando hay violencia psicológica, ¿ustedes median ahí o solo hacen como el acompañamiento para que la persona pueda ir a hacer como la denuncia o poner en conocimiento lo que está sucediendo en la casa, que hay violencia psicológica, no solo a esa persona, sino también a un hijo, a un abuelito? Ahí, ¿cómo harían ustedes? Ok, entonces, bueno, respondiendo a lo que nos preguntaba Carolina, es importante, sí, Carolina, digamos que dentro de todo hay algunos tipos de problemáticas que se dan en el núcleo intrafamiliar y que pueden ser de pronto problemáticas intrafamiliares que de pronto no llevan como tal a un acto extremo de violencia. ¿A qué nos referimos nosotras con que realmente la violencia no se media o la violencia no se concilia? Y es que cuando la violencia ha sido repetitiva, ha sido constante, o la violencia ha estado al extremo de llevar a esa otra persona, les pongo un ejemplo, no necesariamente esto tiene que ser físico, que la persona haya estado expuesta a un nivel de violencia psicológica tan alto que haya pensado en llegar a suicidarse, es un tipo de violencia que ya no se puede mediar. Es muy difícil llegar a solucionar en un núcleo familiar una violencia que ya lleva muchísimo tiempo y que realmente ya ha basta a esas personas, de esos integrantes. Obviamente que nosotras estamos muy prestas a que este tipo de familias que ha tenido inconvenientes dentro de su núcleo intrafamiliar pueda de pronto resolverlos. Claro que sí, de hecho nosotras trabajamos muy de la mano con la Oficina de Tejido Social aquí en la Alcaldía de Mosquera, quien nos colabora muchísimo con todo lo que tiene que ver con las problemáticas de intrafamiliares, con todo lo que tiene que ver con de pronto problemas a veces de pareja o cosas que realmente tienen que ver con la salud mental de los núcleos familiares. Con lo que nosotros realmente no se puede mediar es que si yo como psicóloga o como entidad sé que una persona está siendo violentada físicamente o psicológicamente y que ya lleva mucho tiempo en este tipo de circunstancia, y aunque esa otra persona pues realmente en el instante yo diga quiero cambiar y quiero hacer otro tipo de proceso, pero ya nosotras sabemos que hay un tipo de violencia, hay que denunciarla. Eso no tiene de pronto discusión, porque realmente es importante nosotros como entidad protegerlas. Y si nosotros tan solo por
tan solo, por ejemplo, con el secreto profesional, con un psicólogo, con un trabajador social o con una persona que sepa que hay una violencia, debe hacer una denuncia porque está en contra de la vida de la otra, puede estar en contra de la vida de esa persona. Entonces, por eso es importante, pero obviamente que sí, nosotras también mediamos de pronto conflictos que se dan dentro de la pareja o de la familia para que no vaya a llegar al punto de ser violencia. Por supuesto que sí lo hacemos. Con respecto a la respuesta para Laura, claro que sí, nosotras acompañamos en todas las instancias, acompañamos en la instancia de realizar la denuncia, hacemos la orientación, que significa cómo se debe hacer el proceso, hacemos el acompañamiento que puede mediarse o tanto con un proceso terapéutico, con sus EPS o con un proceso inicial en tejido social para la relación psicológica que puede haber cuando una persona ha sufrido de violencia. Nosotros también hacemos un acompañamiento inicial psicológico y por supuesto que estamos haciendo seguimientos, los seguimientos se hacen luego de que se hace la denuncia y estamos todo el tiempo muy pendientes de estas chicas que han sufrido o que están al límite de sufrir de violencia o que han tenido inconvenientes violentos dentro de su entorno. Entonces sí hacemos el acompañamiento y estamos muy pendientes de todo lo que tenga que ver con la violencia. Listo. Aquí vamos a responder más rápidamente aquí porque todavía nos falta una parte de la actividad de hoy. Entonces aquí nos están preguntando que si nos llevamos estas conferencias a los barrios. Señora Gloria, de hecho eso era parte del ejercicio de hoy, pero no alcanzamos. Nosotras tenemos toda una serie de actividades como las que yo les expuse en un inicio. Esas actividades están como contempladas dentro de las acciones que la Dirección de Mujer lleva a cabo año a año. Entonces, si su merced tiene una propuesta, si alguna de ustedes tiene una propuesta de cosas que quisiéramos dentro de esas actividades, como es el caso de la prevención de violencia, es uno de nuestros ejes de trabajo. Entonces, si su merced tiene la propuesta de que vayamos a los barrios a hacerlo, por supuesto que lo hacemos. Si alguna de ustedes tiene una propuesta, también nos la puede comunicar. Para eso estamos. La idea es que estas actividades que nosotros planteamos den respuesta a las necesidades de las personas. Esa planeación de actividades está como da cuenta de una mesa, de la mesa de concertación que se hizo, donde se evidenciaron las problemáticas, por eso son esos ejes de trabajo, y dentro de esos ejes de trabajo las actividades están, por supuesto, abiertas a los comentarios o las sugerencias que ustedes tengan. Aquí nos están preguntando que si se puede acudir a tejido social o a las fundaciones, hasta nos están diciendo. Aquí nos están diciendo que si es violencia psicológica, que si cuando es violencia psicológica, no, eso le preguntó Sofía. La señora Alexandra nos preguntó, las presidentas de junta están expuestas a palabras agresivas y despectivas, ¿eso es violencia? ¿Podemos hacer algo al respecto? Sí, señorita. Recordemos que la violencia psicológica también tiene que ver con esas verbalizaciones agresivas que se pueden dar en contra de nosotras simplemente por el hecho de ser mujer, y aún más si es una mujer que está participando en un aspecto social de liderazgo. Entonces sí es un tipo de violencia y sí ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos seguir dando este tipo de espacios donde demos cuenta no solo a las otras personas de que como mujeres debemos respetarnos, de que debemos abrir espacios para prevenir la violencia, así sea verbal, y que realmente también tenemos espacios para las nuevas masculinidades si es que se presentan en hombres, para que este tipo de hechos se erradique. Y como decía Nati, realmente sí, estamos realizando muchas capacitaciones en prevención de la violencia. Hace poco hicimos una de cómo prevenir la violencia de género en la virtualidad, y la idea es que podamos seguir contando con ustedes para ese tipo de procesos. Listo. Aquí también nos están diciendo que es cierto que en las juntas de acción comunal hay violencia hacia la mujer lideresa. Me parece muy importante que podamos abordar ese tema, porque es importante que ustedes comprendan que eso se llama violencia de género, ¿sí? Violencia de género no es solo que lo golpeen a uno, no es solo que le digan a uno palabras misóginas como la que se acostumbran. Violencia de género es que ustedes reciban comentarios o acciones por el hecho de que ustedes son mujeres en un espacio de liderazgo, ¿sí? Entonces, que ustedes de pronto las persigan o les hagan comentarios respecto, no sé, a su sexualidad, o les coqueteen o las persigan de una forma en la que no ocurriría en otros espacios o que no ocurriría, digamos, con un líder hombre. Entonces, eso es violencia de género. Entonces, es importante que lo reconozcamos de esa manera. Por supuesto que eso lo vamos a evaluar, vamos a ver de qué forma la dirección puede intervenir en esa situación. Entonces, que la ruta de acción no está visible en la ley y menos en los mecanismos. Luz Adriana, muchas gracias por comentarnos esto. Vamos nosotras a
a revisar con todo el equipo de trabajo de qué forma podemos intervenir en esa situación. Entonces, sí, aquí... porque termina dentro de la ruta no están las leyes específicas porque tratamos de hacerlas muy, que fuera un video muy corto para que las personas pudieran atender muy rápido de qué se trata o a qué entidades puedo acudir, pero si ustedes lo permiten, nosotras tenemos todo nuestro normograma en donde ustedes pueden ver cuáles son las leyes de protección que se pueden dar en pro. Tenía yo acá también, pero por el tiempo, pues, y además que ya habíamos visto un poco de las leyes de protección para la violencia, entonces, pues, de pronto las dejamos un poquito al lado, pero por supuesto que sí, si ustedes quieren estar informados, nosotros este mes lanzamos una campaña que se llama Sorotips desde la Dirección de la Mujer, se va a estar publicando en redes sociales y tiene que ver con todos los tips, consejos, las leyes, los derechos para las mujeres, para que ustedes estén informadas todo el tiempo de cómo prevenir, cómo actuar y cómo desarrollarse en general como mujeres. Listo. Ya para cerrar aquí nos dicen algo acerca del tema de la revictimización a mujeres que son víctimas de violencia. Nosotras desde la dirección reconocemos eso como una problemática generalizada, precisamente por eso se trabajó en la unificación de las rutas de atención, se trabaja en difundirlas para que toda la gente lo sepa, y aparte de eso trabajamos el tema de la transversalización de un enfoque de género, es decir, que todas las personas en la alcaldía y todas las personas de las entidades de denuncia reconozcan cuando se habla de una violencia de género, de por qué se habla de una violencia de género, reconozcan una condición diferencial frente a esas acciones de la violencia y reconozcan que es necesario atender ese tipo de violencias de una forma diferente, procurando no caer en la revictimización. Entonces es un ejercicio que estamos haciendo muy fuertemente desde la dirección, precisamente reconociendo que es una problemática muy importante porque tienes toda la razón. Una persona que se ve revictimizada muchas veces no retorna a terminar la denuncia y termina, pues, como nosotras ya conocemos esa historia. Entonces, listo. Y de hecho, pues por eso también nosotros tratamos de brindar el acompañamiento y la orientación para que de pronto no se tenga que pasar con tantas entidades, sino realmente sea un acompañamiento donde sea lineal, mejor dicho. Sí, o sea, a mí también eso me parece importante ya para cerrar aquí esta sección de violencia, porque todavía nos queda una parte de la sesión. Me parece importante que ustedes sepan que todo se trabaja como en una red articulada, entonces no es como, por un lado se realizan actividades de violencia y por otra la transversalización del enfoque de género, sino que se entiende que el empoderamiento y el tema de la participación está muy ligado a la autonomía económica, está ligado a la posibilidad que tenemos de denunciar y de rechazar todo tipo de violencias, está ligado a la no revictimización y que eso también está ligado a un enfoque de género. Entonces la idea es ver todo de una forma muy estructurada en la que cada cosa se complementa con la otra para llegar como a tener repercusiones de verdad en nuestras realidades, ¿sí? Y listo. Voy a ir respondiendo en el chat, Nati, para que demos paso. Exactamente, listo. Listo, entonces ya vamos a dar paso entonces a las señoras del Consejo Consultivo. Señora Yoli, le damos paso, qué pena demorarnos tanto. Entonces le damos paso para que su merced comparta su pantalla, ¿listo? Okay. Buenas tardes para todos. Gracias por el espacio para poder hablar un poco del Consejo Consultivo y también para darles a conocer lo que hemos realizado en este tiempo que llevamos trabajando. Voy a quitar la cámara y ya, entonces, me dicen por favor si se ve la presentación. ¿Sí la ven? Sí, no. ¿O todavía no? No, señora, todavía no. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, bueno. Vamos a hablar entonces un poco del Consejo Consultivo de Mujeres de Mosquera. ¿Qué es el Consejo Consultivo de Mujeres? Es una organización de la sociedad civil integrada en el municipio por un grupo de mujeres con autonomía de conformación, libertad para sesionar y decidir sobre los asuntos de las mujeres y los grupos en diversidad sexual. ¿Para qué? Para realizar trabajo mancomunado y articulado con los planes, proyectos y programas de la administración municipal, emitiendo opiniones sobre los mismos, presentando sus propios proyectos a favor de las mujeres de la región, atendiendo a que el municipio debe asignar en su plan de desarrollo municipal la línea de equidad de género y el presupuesto para ejecutar los planes, proyectos y programas.
Un objetivo puntual del Consejo Consultivo de Mujeres en Mosquera es ser la instancia asesora de interlocución, coordinación y concertación para la implementación de la política pública de mujer y género. Política pública, aunque ya Natalie habló de la política pública, pues también la presentación porque es uno de los lineamientos para el Consejo Consultivo. El alcalde municipal, mediante acto administrativo, adopta la política pública de equidad de género y diversidades entendidas como la diversidad multicultural, pluriétnica del país y los grupos pertenecientes a la comunidad LGBTI y sus grupos. Población con capacidades diversas, niñas y jóvenes, grupos pertenecientes a los procesos sociales, como campesinas, desplazadas, víctimas de violencia de todo tipo en el municipio. Alguien estaba preguntando que bajo qué ordenanza estaba el Consejo Consultivo. En el marco departamental estamos bajo la ordenanza 099 de 2011 de la Gobernación de Cundinamarca, que en su artículo 15 promueve la organización de los consejos consultivos de mujeres como una instancia garante de la participación y representación de las mujeres de los distintos grupos poblacionales en la implementación y evaluación de la política departamental de mujer y género. A nivel municipal estamos bajo el acuerdo número 2 del año 2015, que vi que Natalie ya lo compartió en el chat. La convocatoria. Le corresponde a la administración municipal convocar y utilizando todos los medios de comunicación de manera amplia y democrática a todas las mujeres del municipio interesadas y se nombran entre ellas para las mujeres independientes o mujeres que estén en alguna organización. Ya les hablaba del acuerdo número 2 del año 2015, que modifica el acuerdo número 24 del 7 de noviembre de 2012, por si lo quieren buscar en internet para que lo lean. Responsabilidad. La participación de la administración municipal se suscribe a proveer las condiciones para que el Consejo, con autonomía, discute y valide sus actuaciones. También facilitar los espacios y las herramientas de trabajo para el desarrollo propio de las actividades. Esta es una participación transversal. La mujer representante de la administración municipal debe proveer al Consejo Consultivo de la información necesaria para las sesiones, la información presupuestal y su ejecución. Organizaciones de mujeres que trabajan en pro de las mujeres cundinamarquesas, las mujeres que representan a los diferentes sectores en el municipio. Los consejos consultivos, si bien nos regimos por el marco departamental y por la Secretaría de Mujer y Equidad de Género departamental, pues también tenemos nuestro reglamento interno del consejo. Cada consejo consultivo, cada municipio tiene su reglamento interno. Antes de dar a conocer cuáles son las representantes que estamos en este momento, pues les voy a contar según el acuerdo qué representantes se deben tener en el Consejo Consultivo. No es algo, digamos, dictatorial, que tienen solamente que ser estas representantes, no. Dependiendo de las necesidades del municipio, pueden haber otros sectores también que participen en el Consejo Consultivo de Mosquera en este caso. Una representante de la mujer afrodescendiente, una representante de las académicas o docentes, una representante del sector empresarial, industrial y comercial, una representante del Consejo de Juventud, una representante de las mujeres en condición de desplazamiento, mujeres en condición de discapacidad, una representante del sector deportivo, del sector ambiental, del sector rural, del sector artesanal, del sector cultural, del sector salud, una representante de las mujeres adultas mayores, una representante de ONG y o fundaciones, una representante de asojuntas, una representante de las mujeres adolescentes, una representante de la comunidad LGBTI, otros considerados importantes o sectores sociales de acuerdo al entorno social del municipio, como es también la representación indígena. En este momento somos 10 representantes en el Consejo Consultivo. Iniciamos más o menos unas 14 o 15 y en el momento somos 10 únicamente. Estamos María Teresa Vanegas, que es la secretaria técnica representante de artesanos, Margarita Montoya, que es la fiscal representante de adulto mayor, Daniela León, representante de juventudes, Dora Herrera, representante de educación, Angélica Cuestas, representante de discapacitados,
Loreto Loza, representante de Madres Adolescentes, Amparo Piedrahíta, representante de Deporte, Gloria Preciado, representante de Afrodescendientes, Blanca Salón, representante de las comunales. Como les decía, cada consejo consultivo, cada municipio tiene su reglamento interno. Este reglamento interno fue firmado el 26 de julio de 2017. Según este reglamento interno del Consejo Consultivo de Mujeres de Mosquera, nuestro periodo va hasta el 26 de julio de 2021, porque son 4 años a partir de la firma del reglamento. Entonces, sería a mitad de año del próximo año 2021 que se le elegiría nuevamente Consejo Consultivo en Mosquera. Quería hablarles de también los consejos consultivos, no solo en Mosquera, sino en cualquier municipio del departamento o del país, pueden ser reelegidos de acuerdo al desempeño que hayan tenido las consejeras, y entonces se completaría el consejo consultivo con las demás consejeras. Quiero leerles algunas de las funciones de los consejos consultivos a nivel general que aplica, por supuesto, para cada municipio. Presentar propuestas y formular recomendaciones a las alcaldías municipales en el proceso de formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas de mujeres de equidad de género. Ser la instancia de consulta y orientación ante la administración municipal, las organizaciones, grupos y redes de mujeres en materia de políticas públicas de mujeres y equidad de género, derechos humanos de las mujeres y demás asuntos relacionados con la equidad de género e igualdad de oportunidades. Identificar y analizar las necesidades, intereses y propuestas de las mujeres de los municipios en materia de derechos y equidad de género. Hacer propuestas que promuevan la transversalización del enfoque de género en los planes de desarrollo, políticas públicas y otros programas municipales. Favorecer la articulación de las organizaciones e iniciativas de las mujeres con entidades públicas y privadas del municipio, así como entre ellas mismas para el desarrollo de acciones conjuntas en procura de la equidad de género. Favorecer la incorporación de las mujeres en procesos de participación a nivel municipal, departamental y nacional a través de la socialización de programas, proyectos y actividades implementadas por el gobierno municipal, departamental y nacional de los que tengan conocimiento. Los consejos consultivos de mujeres o el Consejo Consultivo de Mujeres de Mosquera, pues con este consejo consultivo realmente nos sentimos muy orgullosas porque es el primer Consejo Consultivo de Mujeres que ha funcionado en Mosquera. Hemos tenido muy buena labor, muy buen trabajo y sobre todo compromiso, porque sea en este grupo del Consejo o cualquier grupo, cualquier organización a la que pertenezcamos o que queramos pertenecer, el compromiso es muy importante, porque como decíamos inicialmente, éramos 14 personas, algunas se retiraron por cuestiones laborales, por cuestiones personales, y de acuerdo a nuestro reglamento, pues hay unos artículos que nos hablan de cuando la consejera no cumple con sus funciones, entonces el consejo se ve abocado a pedirle que se retire, porque somos un grupo y a pesar de que hay una cabeza de grupo, pues todas tenemos la opinión, todas tenemos derecho a opinar, y en algunos momentos pues prevalece la mayoría que al ver que una consejera no está cumpliendo con el consejo, pues pide que entonces se retire, porque esto, a pesar de que es algo altruista, por estar en el consejo, no nos pagan, es algo que hacemos de corazón y porque nos gusta el trabajo con y por la comunidad, pues sí hay una responsabilidad con el consejo y con las compañeras, porque para poder trabajar también a partir del consejo, o el consejo trabajar por la comunidad, trabajar por las mujeres, pues principalmente tenemos que ser un grupo unido, un grupo que practica la sororidad, que practica esa solidaridad entre mujeres, porque parte de nosotras mismas, del consejo, lo que vamos a proyectar y lo que vamos a trabajar con las demás mujeres, que no es un grupo para estar en discordia o para
para no sentarnos y escucharnos unos a otras, porque cómo vamos entonces a poder trabajar con las demás mujeres. No sé si tienen alguna pregunta o dejamos las preguntas para el final. Como les digo, cada consejo consultivo tiene su reglamento, entonces, a pesar de que nos regimos por los lineamientos de la Secretaría de Mujer y Equidad de Género departamental. Otra cosa que les quería comentar y que es muy importante para los consejos consultivos, para sus periodos, dice acá en una de las cartillas precisamente que nos envían de la Secretaría de Equidad de Género de la Gobernación, dice: resulta estratégico que los consejos consultivos favorezcan la permanencia de los procesos y asuntos de las mujeres y equidad de género durante la transición entre gobiernos. En este sentido, sugerimos que el periodo de elección no finalice con cada administración municipal, sino que en la medida de lo posible tenga una activa participación en los procesos de empalme y formulación de los planes de desarrollo municipales. Quiero resaltar en este momento, y ya que tenemos tantas mujeres conectadas, la colaboración y el acompañamiento que hemos tenido desde la administración municipal, desde la oficina de la gestora social, de la dirección de mujer, porque cuando iniciamos este consejo solamente estaba la gestora social, no había la dirección de mujer, pero ha sido un apoyo total en la gestora social, la dirección de mujer, nuestro enlace que es Alejandra Espina, que siempre está pendiente para lo que el consejo necesita. No hemos tenido en ningún momento obstáculos para desempeñar nuestras labores. Cuando hemos ido a encuentros de consejos consultivos y todo, pues hemos escuchado las quejas de las consejeras de otros municipios, porque lamentablemente, vuelvo y repito, esto es algo que no nos genera ingresos económicos. Entonces, si nos tenemos que movilizar o algo, pues es de nuestro bolsillo. Pero afortunadamente aquí en Mosquera siempre hemos contado con transporte, hemos contado con todo lo que necesitamos para poder desplazarnos, cosa que no sucede en los demás municipios, porque nos comentaban eso, que no tenían el apoyo de la alcaldía ni nada. También hemos sido referente para la conformación de otros consejos consultivos, entonces eso es algo que nos llena de satisfacción, porque es un trabajo que nos gusta y es algo que lo hacemos con muchísimo gusto, con mucho amor. Entonces, ser referente para otros consejos, escuchar que en otros municipios hablan bien del desempeño del Consejo Consultivo de Mujeres de Mosquera, pues es muy gratificante y para nosotros a nivel personal, y también pues para el gobierno municipal. Entonces, nada, invitarlas a que hagan parte de las organizaciones, a que se organicen, a que cuando ingresen a un grupo lo hagan de corazón y con muchísima responsabilidad. Esto no se trata de figurar, esto no se trata de egos, esto se trata de querer hacer las cosas y de que a uno le nazcan. Esto es de corazón, la verdad. Esto yo creo que no se aprende, sino que es algo que uno trae desde pequeño, ese deseo de trabajar con comunidad. Es algo que es muy gratificante. El Consejo Consultivo a nosotras nos ha dejado muchísimas satisfacciones a nivel personal. Yo sé que a mis compañeras y a mí nos ha dejado mucha satisfacción, porque es un mente que nos permite participar políticamente y también nos permite crecer como personas, aprender de la experiencia de otros, a veces malas experiencias lamentablemente, pero que le enseñan a uno a valorar lo que uno tiene, a saber que en este momento uno es privilegiado de poder contar con muchísimas cosas que a través de estos años y de las experiencias vividas con otras mujeres, de uno que realmente uno lo tiene absolutamente todo
y que hay personas que no tienen nada, sobre todo ese que no te valore siquiera como mujer, porque no es el valor que nos den otros, es el valor que nosotras mismas nos demos, es lo que hace que los demás nos valoren también, que si yo me quiero primero, si yo me quiero, yo puedo dar amor a otros y puedo enseñar a otros y puedo decir hasta aquí. En el momento, a veces la violencia, no, pero el que la persona, el que la mujer no se quiera, no se valore, no le permite poner un alto a las situaciones que está viviendo, de todo tipo, no solamente la violencia con su pareja o algo así, sino la violencia también en el trabajo, la parte laboral, la violencia también a veces de las mismas amistades. Entonces, yo les invito a que se valoren mucho, a que sean muy sororas con las demás mujeres, a ese no querer cambiarle la realidad a las demás, porque cada persona tiene su ciclo. Y muchas veces cuando intervenimos con alguna mujer que está siendo violentada, nos desespera el hecho de que no dice de una vez ya, no, es un ciclo que tiene que vivir. Llegará el momento en que esa persona dice hasta aquí, pero nada más que acompañar, nada más que escuchar, es lo mejor y es la mejor ayuda que le podemos dar. Voy a continuar acá mostrándoles un poco lo que ha hecho el Consejo Consultivo de Mujeres a lo largo de estos casi 4 años. Desde que iniciamos, pues empezamos en la carrera de la mujer, por aquí está Natalie. Estas fueron como los primeros, las primeras eventos en que participó el Consejo Consultivo. Estábamos iniciando, estábamos conociéndonos, estábamos dándonos a conocer, porque como digo, este es el único consejo que ha funcionado en Mosquera. Entonces, pues muchísima gente no tenía ni idea de que existíamos. Este Festival Internacional Grito de Mujer es un festival de poesía y arte, Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer, que el Consejo Consultivo trajo a Mosquera y del cual nos sentimos súper orgullosas, porque es un festival que se realiza en todo el mundo y es en el mes de marzo, en el mes de la mujer. Es un festival que lo único que nos piden es que en el evento que realicemos haya poesía. Cada año tiene un eslogan diferente, entonces ellos nos mandan la publicidad, debe ir la publicidad de ellos, por supuesto. Entonces el primer año lo realizamos con los niños de los colegios. Ellos hicieron dibujos alusivos a la violencia en contra de la mujer. Entonces fue un festival muy bonito, participaron 2 colegios, muchísimos dibujos, es increíble cómo dibujaban ellos como ese sentir que tienen ellos de lo que es la violencia y de lo que muchos en ese momento de pronto estaban viviendo en sus hogares. Entonces fue un festival muy bonito, participaron de la Casa del Adulto Mayor, participaron poetas. Bueno, ya llevamos 4 años con el festival. En el 2018 lo hicimos con canto, con un concurso de canto, que también participaron varios chicos de colegios, nos acompañaron también bailarines de tango. Entonces es un festival muy bonito que los invito, es en el mes de marzo. Lamentablemente este año pues no lo pudimos hacer físicamente porque lo íbamos a realizar el 30 de marzo. Si Dios quiere, antes de que finalice el año, vamos a realizar algo virtual para no dejar de participar en este festival. Este fue el del año pasado, lo hicimos en la Casa del Adulto Mayor, fue con una muestra fotográfica, también muy, muy bonito. Entonces, no podemos dejar de participar, como les digo. Mosquera, Cundinamarca, fue el primer municipio que participó en este evento y para nosotros es un orgullo saber que ha sido el Consejo Consultivo
el que trajo este festival aquí a Mosquera, y que durante todo el mes de marzo nuestro municipio de Mosquera permanece en un calendario a nivel mundial. Entonces eso nos llena de mucha satisfacción. Estuvimos también en la conferencia sobre las rutas de atención a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, el conversatorio de inclusión de nuevas masculinidades, que lo propuso Natalie precisamente porque era con la Dirección de Juventud, a la que agradezco también muchísimo, porque a través del programa Mosquera Joven hemos tenido el acompañamiento de los chicos en el momento que necesitamos para alguna actividad, pues los chicos nos colaboran. Estuvimos también en la conferencia de prevención de cáncer de seno. Digamos que esto no le puse exactamente fechas, esto es todo lo que hemos realizado. Algunas de las cosas porque, como digo, hay muchas intervenciones puntuales con mujeres que hemos realizado cada una de las consejeras, pues que no son para ponerle fotos ni sacarlas a publicidad, porque son situaciones muy personales y muy puntuales. Aquí estuvimos en apoyo al grupo de baile Somos Tango Mosquera, porque en su momento iban a quitar el curso de tango, y entonces el Consejo Consultivo apoyó al grupo de baile para que pudieran continuar. Este fue un taller de empoderamiento para la prevención de violencia contra la mujer, que lo realizó la OEI, un taller súper interesante, muy bueno, tuvimos relativamente buena participación. También acá nuevamente con la prevención de cáncer de seno, con el Hospital María Auxiliadora, también un evento muy bonito, muy chévere. Estuvimos casi todas las consejeras, porque pues lamentablemente no en todas las actividades se sabe que podemos estar por cuestiones laborales o personales. Nuestra representante de deporte, Amparo Piedradita, nos dio una clase de defensa personal, pues a nosotras y a parte de la comunidad, las personas que quisieran asistir. Estuvimos en parcelas, en este momento teníamos una representante de Mujer Rural, entonces estuvimos conociendo parcelas porque pues algunas no la conocíamos, y realizamos un taller de sororidad en parcelas, con la colaboración de Ivonne Tapia, que en ese momento Ivonne era la gerente de la Dirección de Mujer Rural en la Gobernación. Entonces realizamos este taller de sororidad allá en parcelas, tuvimos muy buena acogida, estuvo muy interesante el taller. Estuvimos en el encuentro interinstitucional e intersectorial de mujeres, una huella de libertad, en la gobernación de Cundinamarca. Hemos asistido a varias conferencias, varios eventos, capacitaciones a las que nos invita la gobernación de Cundinamarca. Acá este es uno de los encuentros departamentales de consejos consultivos que los hacen cada año. Yolanda, perdón, te interrumpo. Sí. Yolanda, es que tenemos varias preguntas para ustedes. Qué pena te interrumpo. interrumpo. Voy a terminar estas y es que son para ustedes. Estas imágenes. Ajá. Y respondemos las preguntas, ¿te parece? Vale, perfecto. Es que nos quedan 5 minutos de clase, entonces porfa. Sí, yo sé. Estuvimos con la personería municipal en la territorialización de la política de género para las mujeres. En Juntas Hacemos Junta, y esta parte es muy importante, que es el censo de la mujer rural que realizó el Consejo Consultivo de Mujeres de Mosquera, con la colaboración de la gestora social, la Oficina de Dirección de Mujer, el Enlace Municipal de Mujer y Género, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Competitividad y la Oficina de Prensa. Fue un trabajo muy bonito que hicimos en el 2018. Recorrimos parcelas, los puentes, haciendo las encuestas para tener listo el censo de la mujer rural, porque en Mosquera no existía este documento, y terminamos ese censo entregándole el producto de nuestro trabajo al señor alcalde Emilio Casallas el año pasado. Entonces fue algo muy interesante, un trabajo muy arduo y muy bonito que hizo el Consejo.
Estuvimos en una ponencia del rol de la mujer a través de la historia, que nos invitaron a hacer parte. Realizamos una actividad en el CAL, Amor por Ti, que fue un cuidando a los cuidadores, fue una actividad también muy bonita. Hicimos el taller Teje la Bolsa, que es como es ir tejiendo bolsa plástica y a ir contando historias, o sea, haciendo como ese tejido de historias a través del tejido de la bolsa. Este año hemos realizado un taller de ansiedad y estrés, lo realizamos virtualmente con la colaboración de la psicóloga Alejandra León, lo hicimos virtualmente, fue un taller muy bueno también para el momento que estamos viviendo. Y hace poco hicimos con la colaboración de la concejala Ivonne Tapia, el tema de desigualdad de género en las ciudades, también un tema muy interesante de cómo está el género en las ciudades, porque realmente no se piensa en las mujeres para cuando se construyen las ciudades. Fue un evento muy, muy importante y Ivonne, la concejala Ivonne también nos hizo su exposición y fue muy, muy, muy importante para todos. Bueno, les dejo con este videito que no demora nada, que fue el que hicimos ahora también para las mujeres en este momento de pandemia. No sé. Desde el Consejo Consultivo de Mujeres de Mosquera, ahí también. Parte esencial de nuestra sociedad, queremos que no olvides atenderte y cuidar de ti misma. Salir a caminar. Comer su comida favorita. Llorar si es necesario. Leer un buen libro. Reír mucho. Abrazarte a ti misma. Hacer lo que debo. Yolanda, toca que nos compartas ese video a través de, no sé, de WhatsApp o me lo compartes y yo lo subo a la plataforma porque no se escuchaba muy bien. Yo lo escuchaba muy lejos. Ok, señora. Bueno, señora. Vale, acá tengo unas preguntas. Creo, Ibelice, si te parece bien, porque seguía Ibelice, pero nos quedan 2 minutos y ya algunas señoras se están retirando. Yo sé que algunas pues tienen otros compromisos y se tienen que retirar. Ibelice, ¿te parece bien si iniciamos contigo la siguiente sesión, que sería el jueves? Silvana, sí, o miramos realmente el espacio para comentarles acerca del Consejo Departamental. Yo creo que no lo demoró mucho. Entonces, pues cuando ya todas las compañeras se puedan conectar, pues arrancamos, o pues arrancamos un espacio y hacemos un break de, yo creo que 15 minutos. No, por mí no habría problema para la otra sesión, no hay problema. Gracias, Ibelice, de verdad es que sí se nos alarga un poco el tema. Igual súper interesante porque yo sé que muchas tienen muchísimas preguntas. Entonces, si quieren, respondemos preguntas en los minutos que nos quedan, las que se puedan quedar perfecto, unos 15 minutos más o 10 minutos más, las que no, tranquilas. Igual ustedes saben que grabamos las sesiones. Las preguntas son, ¿todos esos sectores que mencionas están representados? Nos pregunta Vanessa. No, en este momento no, por eso les leía las 10 consejeras que estamos en este momento. Los otros hay que completarlos ya el próximo año, porque como decíamos, habíamos iniciado y ya después, porque en algunas convocatorias que se hicieron no se presentaron. Entonces, si no se presentan, pues no hay forma de elegir por el sector. Claro, entiendo. Otra nos pregunta que si la mujer rural está representada, creo que sí, ¿cierto? Porque tú nos decías que fueron pues a las zonas veredales, sí, mujer rural sí está representada, ¿sí? Teníamos nuestra representante, en este momento ya no está la representante de Mujer Rural porque pues tenía ella muchos compromisos porque tiene su sembrado allá en parcelas y todo, entonces no podía asistir puntualmente ni a las reuniones ni a las actividades. Vale, otra pregunta. Cuando una consejera se retira, ¿queda el espacio vacío o tienen suplentes?
Por consejo, valga la redundancia, por consejo de otros consejos municipales, no tenemos suplentes, porque por experiencia de ellas, con suplencias, si no se lograba la conformación y la unificación del consejo como tal, ya con suplentes se salía de las manos realmente el consejo. Ok, claro. Nos pregunta Carolina, pues no sé si la quiere responder, o pues las respondemos Natalie y nosotras. ¿Los hombres cómo participan en los consejos consultivos? Carolina, o Natalie, si le quieres responder. No, si quieres, dale tú, y si quieres yo te complemento, pero... Bueno, yo pero quería sí. decir que, bueno, ustedes saben que los consejos consultivos se forman por la política pública, y se acuerdan lo que expuso Natalie al principio de la sesión. La política pública se crea en respuesta a una demanda específica de la población. ¿Y por qué se crea? Porque se denotan unas carencias específicas en las mujeres. Por eso los consejos consultivos son de mujeres, porque la carencia en términos de participación es a las mujeres, ¿vale? Si verifican cifras y verificamos lo que se acuerdan lo que hizo Victoria, de cuántas mujeres tienen trabajo, cuántas mujeres participan en las entidades públicas, pues siempre el número va a ser más bajo a las mujeres, ¿sí? Entonces, por eso los consejos consultivos son de mujeres. No sé si Yolanda, Nata, tienen otra respuesta. Exactamente, si yo iba a responder algo por tu misma línea. Los consejos consultivos nacen dentro del marco de una política pública, sobre todo para garantizar la participación de sectores sociales, o sea, como digamos, de sectores sociales de mujeres que como que tradicionalmente pueden verse un poco invisibilizados dentro de las dinámicas tradicionales de participación política e incidencia. Entonces, ocurre con frecuencia que las mujeres, es como la representación, o sea, como que hombres y mujeres probablemente tenemos como formas de ver el mundo diferentes, vivimos necesidades de una forma diferente, las mujeres vivimos, no sé, el acoso callejero de una forma que los hombres no pueden experimentar, los hombres experimentan cosas que nosotras no podemos experimentar. El problema de eso está cuando, digamos, en un ámbito político esas preocupaciones casi no se ven expuestas porque hay baja participación. Entonces, como hay baja participación de mujeres, esas problemáticas que nos afectan principalmente a nosotras, como, yo pongo un ejemplo, el acoso callejero, la violencia intrafamiliar, no sé, la brecha salarial, ¿sí? Son cosas que nos afectan principalmente a nosotras, pero si no hay representación política, es difícil visibilizarlas, ¿sí? Porque no hay quien diga, venga, están estas problemáticas. Entonces, digamos, lo de las ciudades, hay una zona que está más oscura que otras y las mujeres, ya hay muchos estudios sociológicos al respecto, las mujeres percibimos más las ciudades como oscuras que los hombres. Entonces, si no hay representación de las mujeres en la construcción de espacios y de ciudades seguras, pues no va a haber esa consideración de que deben ser zonas más iluminadas o zonas que den un poco más de seguridad. Entonces, precisamente esa función la cumple el Consejo Consultivo, y por eso no hay un Consejo Consultivo de hombres, porque ya hay mucha representación masculina y muchas de esas problemáticas se ven reflejadas en o sea, en el quehacer y en la agenda política diariamente. O sea, es más como, eso es como estar así y buscar con un consejo consultivo que esté un poco así, ¿sí? Entonces, ese es el punto de las medidas afirmativas, porque así se conocen como medidas afirmativas o medidas diferenciales. Entonces, eso es más que todo lo que quería explicar. Y listo. Argeni nos preguntaba cuál es la función de los consejos. Creo que eso lo expuso Yolanda, ¿cierto? No sé si ella lo alcanzó a escuchar. Sí, ya se retiró también la señora Argeni. Sí, bueno, eso sí, de pronto si ustedes tienen la presentación de diapositivas, porfa, para que nos las compartas, todos se los estoy compartiendo en la plataforma, en la presentación de Natalie, el video que nos enviaron, todo eso se los estoy subiendo en la plataforma en trabajo de clase, donde dice mecanismos de participación, ahí está todo eso, así como el acuerdo número 2 que reglamenta los consejos consultivos en Mosquera, todo eso ya se lo subí. ¿Cuántos sectores son máximo? Dice Diana. En el acuerdo son 21 sectores, 21, pero si lo que decía, si dependiendo de las necesidades del municipio, si hay necesidad de otro sector que no esté
allí específicamente se puede abrir ese espacio. Ok, creo que ya no veo más preguntas. No sé si Y más me hizo ahorita que falta se nos alguna viene otra. más ahorita que se nos viene el tema de la actualización de la política pública, puede ser que dentro de todos los ejercicios participativos para la política se evidencie la necesidad de otro sector, entonces en ese caso se modificarán también para que dentro del Consejo Consultivo de Mujeres ingresara a otro sector. Entonces eso es importante saberlo. Sí, claro. Eso se articula a las necesidades de los territorios. Exacto. Muchísimas gracias por el espacio, muy amables. Fue muy rico poder contarles algo de este consejo del cual nos sentimos súper orgullosas, muy amables. Gracias a ustedes. Porfa, te encargo, Yolanda, que me envíes la presentación para compartirlas, y gracias a ustedes por ayudarnos a responder preguntas y estar presentes acá en la Escuela de Formación. Nos vemos el jueves entonces, muy juiciosas. Con muchísimo gusto. Buenas noches. Gracias. Adiós a todas, que les vaya muy bien. Muchas gracias al Consejo Consultivo, muchas gracias a Silvana, a todas ustedes por la asistencia. Y a Dana. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Hasta luego, feliz día. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.